Hay un dicho que dice que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Por eso creamos Mesa de Entrada, un espacio para recibir expedientes humanos, voces distintas y vidas diferentes. Hoy abrimos un nuevo expediente. Vení, escúchalo. Bueno, ¿cómo te va? Vamos a empezar este capítulo en Mesa de Entrada con una persona que admiro y conozco hace mucho, que ahora, bueno, te vamos a presentar como corresponde. Omar Díaz, Jessy Nash. Vamos a hacer el contrato de este programa para ingresar tu expediente de vida y te voy a hacer este contrato consta de 3 cláusulas. La primera es que las preguntas son preguntas, así que lo que te preguntes, si vos no querés responder, podés no responder. La segunda, que no vamos a editar este programa, o sea, todo lo que digamos va a salir crudo, lo bueno y lo malo, así que esperemos que salga bien. Y la tercera es que das tu consentimiento de que esto se suba así como está a las redes sociales y que se difunda por el universo. ¿Estás de acuerdo con estas 3 cláusulas? Sí, primero buenas noches y gracias por haberme invitado a este programa y acepto todas las cláusulas. ¿Todas las cláusulas? Todas las bueno, cláusulas. Entonces ingresemos el expediente número 3 de Omar Díaz, Jessy Nash. Bueno, qué fácil y qué difícil hablar con vos, porque te conozco y es fácil porque conozco mucho tu vida y a la vez es difícil porque también conozco mucho tu vida, entonces quiero que entre todo y como expediente de vida, sin ir muy lejos, veo que trajiste y cumpliste con la tarea. Con lo que pidió la producción. Pidió la producción y trajiste tus... Y no te dije buenas fotos. noches, Martín Mordone. Sí, ahora podés saludar. Estoy un poco ansioso, Omar. ¿Sí? Sí. Es que, bueno, yo también estoy en una posición más o menos parecida a la tuya. Porque de repente también te conozco mucho, tenemos mucha amistad, somos casi como familia por ahí, el que no sabe. Sí. ¿Cuánto hace que nos conocemos? Y te conocí en el 2015, aquel verano allá en Villa Carlos ya, Paz. 11 años. 11 años. Ya estamos por entrar a la secundaria. Muchos años. Parece poco, pero son muchos a la vez. Sí, no, en realidad, o sea, si lo pones así, pero a mí me parece que te conozco de un montón porque como que, digamos, es difícil hacerse amigo de una persona de grande y tener relación y que venga al cumpleaños de mi hijo y que haya ido a mi casamiento y tener como... Todo, despedida, sí, de soltero, casamiento, todo tuve. Creo que está bueno porque tuve unos momentos importantes de tu vida. Sí. Che, Omar, una vez tuvimos una experiencia fallida de hacer una obra de teatro de tu vida, que algún día la vamos a hacer. Seguro. Y empezamos con las fotos. Y a mí me fascinó toda tu historia de vida, por lo que significa y por el peso que tiene, y más hoy. Digamos, yo siento que vos sos un ejemplo de no sé cómo ponerlo en palabras, pero digamos, estás en un lugar, pero todas las posibilidades y las chances de cuando vos naciste daban para que estés en otro totalmente distinto, porque vos naciste en un contexto totalmente adverso, en una ciudad del interior, como siempre vos decís, en una época que es totalmente distinta a la que es ahora, y sin embargo te pudiste hacer a vos mismo, tener tu carrera, que son 2 carreras, que ahora vamos a hablar de eso, y ser la persona que hoy sos, y admirado por un montón de gente y en el lugar en el que estás. Entonces yo empiezo con esta foto, que es esta foto de vos bebé. Sí, cuando cumplí un añito. Que estás ahí agarrando la torta con esa. La voy a mostrar acá a esta cámara, a ver si se puede apreciar. Ahí cumplí un añito. Primer hijo, primer nieto. Primer hijo y primer nieto. ¿Año? Sí. ¿Puedo decirlo? Sí, años 70. Sí. Entre las cosas que no tengo complejo es con la edad. Porque es muy simple, cumplís años, te morís. No queda otra. Claro. Y creo que cumplir años es celebrar cada etapa de tu vida. Acá, un año, y rodeado de amor, de afecto. ¿Vos cuántos hermanos tenés? Yo tengo 3 hermanos del matrimonio real de mi viejo
y 3 hermanos por parte de mi viejo. Después que se separaron, él formó otra familia y tengo 3 hermanos. Y la verdad que yo no puedo creer hasta acá todo lo que logré, pero basado en el respeto primordialmente por mí mismo. Bueno, pero por ejemplo, vos me contabas, acá yo veo que vos me contaste esta foto, yo la veía y vos me contaste esta foto, que hay un detalle, que la voy a volver a mostrar para que se pueda apreciar. Se ve ahí atrás que hay como unas lonas. Claro, la famosa carpa que se armaba. Ahí se ven unas lonas, no sé si se ven, después lo vamos a mostrar mejor. Y vos me contabas como, o sea, que hay una figura en tu vida que es fundamental, que tuvo una influencia muy grande en todo tu desarrollo, y esas lonas hablan de algo que pasaba esos días. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Claro que, digamos, siempre se celebró, siempre yo crecí en un seno familiar con una abuela de descendencia italiana, siciliana, y un abuelo criollo, descendiente de españoles, el morocho y ella rubia, gringa, bien siciliana. Y tengo la foto. Y esa fusión, mirá, si vos ves a mi abuela, es el personaje que yo interpreto en la Pocha. Pará, porque vamos a ir a eso, de la Pocha, de todo lo que pasó después, pero vos me contaste que tu abuela con esas lonas hacía algo muy particular, que eran lonas de camión. Contame esa historia, porque a mí yo me quedé como, ¿cómo? Claro, sí, eran lonas con lo que se cubrían los camiones, los acoplados de los camiones. Sí. Y ella tenía una hermana que tenía un marido que tenía camiones. Era fletero, digamos, transportista. No, camiones de transporte. Transportista, sí. Entonces, yo no recuerdo bien, pero creo que todas esas lonas de esos camiones iban después a parar al patio de ella, donde se armaba una gran carpa y donde se celebraba todos los 24 de noviembre el aniversario de casado de mi abuelo y mi abuela. ¿Y vos cuándo cumplís años? Yo cumplo el 24 de mayo. O sea que, eso no, digamos, estas lonas se usaron como un día más. Se usaron. Porque contextualicemos, vos naciste en Belleville. En Belleville. Ciudad de 40.000 habitantes, en el interior de una provincia mediterránea, con una composición de inmigración italiana, gringa, española, etcétera. Exactamente. En un barrio periférico, medio marginal, podríamos decir. Yo te diría no tan marginal, sino muy popular. Porque el barrio de la estación, que está al lado de la estación de tren. Claro. ¿Y cuál era el tema de ese barrio? Que no era sino tan marginal. Porque en el barrio se concentraban muchos lugares donde venían inmigrantes de Buenos Aires, de lugares de los puertos, y toda clase de gente, honesta y no tan honesta. O sea, vendría a ser, para que lo contextualice. Y había muchos conventillos, claro, era como un lugar de paso, porque Belleville está ubicado en un lugar de paso. Entonces, mucha gente que por ahí paraba, seguía, entonces había movimiento. Totalmente. Más en una época donde era mucho más habitual el uso del tren y la gente frenaba y había hoteles de paso y eso. Todo, de hecho. Burdeles. De todo. Entonces era un barrio del arrabal, si querés llamarlo así de alguna manera. Como puede haber sido La Boca en Buenos Aires, lugares así, porque había muchos conventillos, digamos, era un barrio que estaba rodeado de eso. Entonces, como que, así como llegaba gente buena, inmigrantes buenos, también llegaban de los otros. Claro. Entonces era como un barrio donde había que ser muy macho para vivir en ese lugar. Sobre todo vos. Yo vine después, pero te hablo de cuando mis abuelos eran pero lo digo en serio, jóvenes. porque parece como que a mí me causa mucha ternura hablar con vos y orgullo también, porque se habla del macho, del maricón, del mariquita, del putito, y todo con una connotación como si, y que por ahí no tiene que ver, o sea, es como, en el caso tuyo, por ejemplo, es como que en el concepto abstracto de la palabra macho, vos estabas como en esa también, digo, en hacerte a las piñas y crecer ahí. O sea, si vos hubiese sido, entre comillas, que se asocia la palabra despectivamente maricón a cobarde, no hubieses podido ser lo que sos. Pero creo que... O sea, tenías que ser macho, sí, pero también, sin ser macho. Pero también estaba rodeado de
de una figura fuerte, que era un seno familiar donde era matriarcal, si querés llamarlo, porque mi abuela era una mujer con mucho temperamento, con mucho carácter, era un amor de mujer, y lo que era de ellas lo cuidaba con alma y vida. Entonces, porque vos me contás, porque a mí me sorprende mucho que tu abuela pareciera, por lo que vos me contás, que te crió. O sea, es como que, yo no sé, no quiero entrar en detalles así como de paso de factura ni nada, pero parece, por lo que vos me contás, que no sé si habrá tenido que ver la separación o qué, pero tu abuela es abuela paterna. Paternas, claro. Por eso. Sí, sí. Entonces, como que tu abuela ofició un poco, como al tener esa figura gravitante matriarcal, como que te crió también, ¿o no? Y sí, porque vos imaginate que mi viejo tenía 19 años y mi vieja 18. Claro. Vivían en la casa de tu vieja, de tu abuela. Y el motivo del casamiento fui yo. Claro. ¿Me entendés? ¿Y se casaron dónde? Y se casaron acá en Belleville. ¿Pero la fiesta la hicieron en la casa de tu abuela o no? Seguramente, Claro. no recuerdo, pero sí, seguramente fue ahí. Y ella, un poco que terminó de criar a mis viejos, Claro, y empezó a criarme a mí. Claro. Entonces, de repente, fue la que fue guiando a mi mamá para ser mamá. Claro. De alguna manera. Claro. Y estamos hablando de otra época, de los años 70, donde hoy no existe un manual donde te enseña a ser padre, pero en aquella época menos que menos. Entonces, y mi mamá que venía de Leones, de Claro, un pueblo, claro, que era sí. un pueblo más chico que el nuestro. Bueno, pero eso también contextualizarlo, porque ahí hay un ingrediente, Claro. que tu vieja no era de la ciudad, entonces estaba como también un poco sapo de otro pozo, era como toda una cuestión. Hija ahí. de padres ya grandes también. Claro. Entonces, viste, había como una cosa, pero a mí se me cuidaba como si, no sé, como algo. A ver, crecí en un ámbito, digamos, de un barrio clase media trabajadora. ¿Tu abuela qué hacía? Pero me criaron como si yo hubiese nacido en una familia de ricos, con la mejor ropa, con los mejores juguetes, con todo eso. ¿Y qué diferencia tenés con tus otros hermanos? O sea, ¿cuándo vos tú empezaste? Y no, con mis hermanos, con uno me llevó 6 años y con el otro 9. Claro, por eso. O sea, fuiste hijo único mucho tiempo. Y fui único, sí, claro, hasta que yo entré a primer grado, fui Claro, hijo único. Por eso. También, digo, tenías tu familia de directa, tus padres y tus abuelos que te tenían ahí en cuna de oro, digo. En cuna de oro, sí. Y bueno, quiero hablar un poco de tu abuela y de tu abuelo, que tu abuelo también, otro personaje, que falleció hace poquito. Sí, en el 22, ¿Y a qué edad? a los 95. Que todavía a los 95. Y todavía a los 95 seguía buscando novia, ¿no? Una cosa muy... 2 veces viudo. 2 veces Y yo viudo. siempre le decía, si conoces una próxima mujer, no le diga que sos 2 veces viudo porque te Se van va a a asustar. tener miedo. Pero en una cosa, en un contexto de gracia, porque, bueno, era un hombre que... Los dos, ni él ni mi abuela... Que tu abuelo se tenía el bigotito, me acuerdo, hasta los 95. Sí, Era siempre... lúcido. Sí. Hasta el último día lúcido. Bueno, lo que pasa es que también mi abuela había sido con él, de alguna manera, mi abuela le llevaba 5 años, había sido más grande que él, cuando se casaron ellos. Entonces, de repente, de alguna manera, mi abuela tenía una personalidad muy fuerte que hizo que él fuera adquiriendo un montón de costumbres que seguramente no tenía, qué sé yo, lo hacía maquillar antes de salir, cuando iba a alguna fiesta, algún baile. Tu abuela. Mi abuela, él. ¿Por qué? Y de traje, corbata Maquillarlo. y maquillado. O sea, no me preguntes, pero era como una cosa estética que ella cuidaba. Bueno, no solamente cuidaba la imagen de ella, sino la de él. Contame de tu abuela, porque tu abuela era una persona, digamos, ella la conoce mucha gente, porque era regente en la escuela de la escuela, La escuela de agronomía. De agronomía que está Claro. cerquita. Que está cerca ahí, que forma parte de la estación también, Claro. del barrio. Entonces era muy conocida y tenía una particularidad que trabajaba en una escuela, pero no Era sabía leer. Bueno, ninguno de mis 2 abuelos sabía leer ni escribir. Estamos hablando de una época donde de chicos los hacían trabajar, entonces la escuela para ellos era, viste, una cosa casi, capaz que fueron hasta primer grado, no sé, pero bueno, ellos crecieron, pero construyeron trabajando su casa, tuvieron su auto, formaron su familia, viste, en una época tan difícil. Qué bárbaro. Y ella portera de una escuela que en ese momento, la Escuela de Agricultura, era
la escuela de agronomía más importante de Sudamérica. Sí, que venía gente de todos los países. Venían menos de Belleville, los alumnos eran de todos. Yo conocí gente de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Chile, de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, hijos de terratenientes que los mandaban a sus hijos a un internado que era justamente esta escuela de agronomía. ¿Y eso te influyó un poco en tu visión de mundo? Así, te puede haber, digamos, tener tanta gente, tantas cosas distintas. Y mi abuela era como la madre, porque estamos hablando de chicos que eran adolescentes del secundario. Y mi abuela fue un poco madre también de todos esos chicos que venían de lugares remotos que no, entonces, estaban internados acá, eran unos estaban internados, claro. ¿Me entendés? Su familia pagaban, yo creo que en aquella época un buen billete para tener sus hijos estudiando agronomía en esta escuela que era la más importante de Sudamérica. Claro. Hay varias cosas que me contaste. Bueno, yo quiero que me cuentes una vez que me contaste que te mandó a comprar pilas. ¿Te acordás que vos no sé cómo era con el dueño? ¿Cómo era esa historia? No, mi abuela era muy graciosa. Mira, mi abuela era una especie de... Para que vos te ubiques más o menos, era como el personaje que hizo China Zorrilla en Esperando la carroza. Claro. Esa era mi abuela. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Bueno, sí, esa era mi abuela un poco así. Sí. Entonces, qué sé yo, íbamos a un negocio y te decía de repente... Ella siempre se iba a dormir con la radio, escuchando radio, y se levantaba con la radio. Y era muy gracioso porque íbamos a un comercio que ya no existe, y ella llevaba las pilas viejas de la radio en una cajita, y me decía, vaya y dígale a fulano de tal, que a ver que me mande qué pilas tiene si son las mismas que yo uso. Entonces yo venía con las pilas nuevas, ella le cambiaba en la cajita las pilas viejas y le decía, no, dígale que no son las pilas que yo uso. Y quedaban las pilas viejas en el negocio. Las pilas viejas. Pero yo creo que lo hacía más por travesura. Sí, por travesura. Porque estaba en su esencia. Sí. Yo heredé de su humor, la chispa con la que ella era... desdramatizaba, yo aprendí a desdramatizar cosas por ella. Yo no heredé la personalidad ni de mi papá ni de mi mamá, heredé absolutamente todo de ella. Por lo que vos me contás, sí. Con los amigos, con la familia, bueno. Y después hay todo un tema también que vos me contaste que tiene que ver con tu despertar así más de lo que vos sentías que querías, que era en relación a tus gustos, y que vos en un momento querías una muñeca. Bueno, pero tenías 5 o 6 años. 5 años debo haber tenido. Sí, ponele. Porque después de mí nacieron primas, hijas de una tía, hermana de mi papá. Entonces yo tenía todos los juguetes que se te pueden ocurrir, los mejores juguetes. Barcos a pila, claro. Rafting, las diligencias con los cowboys y los indios, y todo lo que salía... Todo lo que llegaba a Buenos Aires, como mi viejo trabajaba donde fue el Parador. Sí, que era el Parador. Tenía, claro. Porque Belleville tenía también, como no estaba en la autopista, era un lugar de sobre paso. Ruta 9, era como paso, la terminal de ómnibus. Todos paraban acá. Todos paraban acá. Antes de llegar a Córdoba o antes de llegar a Rosario. Exactamente. Había una terminal que estaba en la parte céntrica, pero había la terminal mayor, era el Parador. ¿Y tu viejo qué hacía estaba ahí? Y era cocinero. Y ese lugar, el Parador, era un lugar muy grande, como si fuese una terminal grande, sí, donde inclusive había jugueterías. Y los juguetes que llegaban de Buenos Aires los tenía todos yo. Claro. Porque llegaban ahí. Porque llegaban ahí y seguramente mi abuela le diría, traele, comprale. Entonces yo tenía todos los mejores juguetes hasta que nacen mis primas. Y empiezo a verlas que empiezan a jugar con muñecas. Yo tenía todo menos muñecas. Entonces mi abuela tuvo la idea de ir a comprarme una muñeca. No, pero vos primero le pediste. Y yo quería tener una muñeca. Claro, pero porque ahí quiere ir. Claro. Que vos pediste porque seguramente pelearía con mis primas por las muñecas. Pero tu papá no te la quería comprar. ¿O sí? No recuerdo si me la quería comprar o no. Porque la verdad que no me acuerdo. Yo sé que apareció mi abuela. Claro, porque porque a mí... Por ahí estoy haciendo un juicio de valor o estoy haciendo una apreciación que por ahí no la decís vos. No, pero digo, tu papá te traía los juguetes. Claro, todo lo que vos tenías. Todo. Pero la muñeca no te la trajo tu papá. Ni tu mamá. No. Te la trajo tu abuela. Me la trajo mi abuela, pero... Eso, cuando vos me lo contaste, me pareció simbólico desde el punto de vista que
Y no te trajo una muñeca Barbie chiquitita. No, porque no existían las Barbie en ¿Pero ese qué te momento. trajo? Era una muñeca alta, vestida de rosa, Te trajo rubia. una muñeca gigante. Una muñeca gigante, porque seguramente en algún momento ella habrá visto que peleaba con mis primas por la muñeca. Y no le importa, o sea, eso a No mí- pregunto. Claro, Hoy pero- me la compro. ¿Y qué año era eso? Y estoy hablando del 75. Por eso es como que a mí me parte la cabeza porque, bueno, digamos, de un tiempo a esta parte hubo todo un movimiento de todo lo que fue el movimiento por el matrimonio igualitario y demás, que hubo una revolución desde los 2000 y pico hasta ahora. Por si los niños había que vestir los varones de Bueno, celeste y las niñas de rosa. Y toda una cuestión de lucha y de derechos civiles genuinos. Y de golpe vos me contabas esto y yo te decía, qué loco, porque... Y te lo estoy contando en una ciudad del interior, Claro. del interior del país. Digo, una señora que entre comillas uno podría decir conservadora porque era de estrato sí, social. sí, porque tenía un lado muy conservador, Bueno. además. Sí, pero digo, naturalmente no le importó. Y fue y te dijo, ¿por qué una muñeca? Y te aceptó siempre como vos eras, nunca te prejuzgó. No, nunca. No, porque yo creo que era tanto el amor que me tenía que el hecho era verme feliz, Claro, bueno, pero eso es... verme contento. Ahora lo asocio a eso. Bueno, pero por eso, y te trajo la muñeca y no te preguntó. Y después hay una cuestión también que... Es re fácil esta entrevista porque conozco la respuesta, entonces te puedo preguntar. Sí, pero sí. No, pero aparte que me emociona, porque yo Sí, te lo ya conté sé. en otro contexto y me Sí, emociona. Pero digo, una vez vos me contaste que ahí van, bueno, quiero pasar un poco, porque por ejemplo yo veo esta foto, la voy a mostrar ahí para que... Yo si la muestro está bien, vos después... En jardín de infante. ¿O ¿Cómo es? Acá, mira, y acá esta, Bailando un tango. y esta que bueno, acá ya empieza... Esta sos vos. Claro, Digo, pero y toda esa foto la que vos de pelo largo. Bueno, pero toda esa foto que estás mostrando ahí no tenía nada que ver con la feminidad, nada. Estoy vestido de payasito y la peluca que me consiguieron fueron esas. Sí, sí. Pero digamos, creo esas fotos explican un poco que el arte en mí existe de Esta foto es de... eso es el secundario. Acá Ahí, estoy imitando la mona, ¿o no? no, ahí estoy imitando a Luis Miguel, no ves que estoy Luis con Miguel. un Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. En una fiesta, porque se hacían en el Colegio Nacional, yo iba al Colegio Nacional y se hacían fiestas donde cada curso tenía que presentar un número artístico, y cada curso del secundario, te hablo de la época del Colegio Nacional cuando estaba Zarini de rector. Sí. Y había 3 divisiones por año, 3 primero, 3 segundo, 3 tercero, 3 cuarto, 3 quinto, y cada división se hacía la fiesta de la familia, que se llamaba, donde era como un gran almuerzo, que me parece que lo hacían en la rural o en algún lugar de eso, y donde iba la familia, los padres con los alumnos, y se hacía como un gran almuerzo, y en esa fiesta cada curso presentaba un número artístico. Y no sé por qué en esa época, te estaba hablando del 83-84, el que estaba de moda, que era un auge, era Luis Miguel. Bueno, hice de Luis Miguel. Para, y después... Yo te juro, cuando vos me contaste, no, es Almodóvar es un poroto al lado de esto, pero tu abuela, volviendo un poco a tu infancia, tenía todos sus cumpleaños, hacía una fiesta gigante que también era El coincidente. aniversario de casado. ¿Pero era su cumpleaños? No, coincidía con el ¿De tu cumpleaños papá? de mi De tu- abuelo. de tu abuelo. De mi abuelo al otro día. El 24 era la fecha, el 24 de noviembre el aniversario de casado. Y el 25 era el cumpleaños de mi abuelo. Así que al otro día volvían los más íntimos de la familia a celebrar el cumpleaños de mi Contame abuelo. los detalles de eso, porque... De todo, porque vos, desde la lona que hablamos del camión, ¿qué hacían? Desde la lona del camión, desde la lona del camión, de armar toda una carpa que abarcaba todo el patio de su casa. Y que estaba criando pollo todo el... Y terminaba una fiesta, empezaban a criar pollo, porque los hombres de la familia se encargaban de hacer los pollos asados, y ella se encargaba de hacer los raviolones, que lo amasaba y hacía todo el relleno ella, con mis tías, digamos, las mujeres estaban encargadas de eso y de la mesa de dulce, y contrataban una orquesta todos los años
que eran los que tocaban paso doble y Paso todo lo doble, que demás. bueno, que... Claro, que- toda una cosa media muy italiana. Claro, Toda una cosa media muy italiana. muy italiana, que ahí viene, bueno, del paso doble viene el cuarteto, sucede después el cuarteto. Claro, bueno, por eso te digo, yo conozco de toda esa cultura, pero lo más gracioso de esto es que todos los invitados, lo único que tenían que traer los cubiertos. Y tu abuela ponía todo. Porque la comida y la bebida la ponían todo ellos. Ellos se gastaban fortuna para hacer, porque eran 120 invitados más o menos. Todos los años. En tablones, todos sentados. La gente llegaba Llegaba y con no su ponía nada. Y le regalaban cosas. Así, todos los años ellos recibían regalos que traían. ¿Y a quiénes venían? Que era como celebrar otro casamiento, Claro, era como sí. si fuera el casamiento de ellos. Claro, es como que ¿Entendés? se casaban todos los años. Pero pará, Claro. y después, ¿quiénes venían? Pues venía gente de todas las estratos sociales. Venían gente de profesores escuela. de la ENA, que porque eran todas amistades de ellos, compañeros de trabajo, desde el preceptor hasta el director, hasta los O sea, directores. gente de un venían. estatus social alto. La familia de ambos, porque tenían sus hermanos vivos, tanto mi Claro. abuela como mi abuelo, y la gente de la ENA. Y los por ahí, estudiantes. y por ahí aparecía gente, porque ella era muy sociable, entonces por donde iba la conocía todo el mundo, entonces por ahí aparecía gente que mi abuelo ni conocía, Pasa bien. pero los había invitado ella. Claro. Y lo gracioso era que mi abuelo iba y le preguntaba quiénes eran. Y ella se hacía la boluda, decía, no tengo ni idea, pero si estaban ahí era porque los había invitado Claro. ella. Pero se hacía como diciendo, ya habrán pasado, vieron luz y entraron. Claro. Por eso era muy gracioso. Y la joda duraba. Hasta el otro día, 6, 7 de la mañana, baile, bueno, todo lo que te imagines que puede ser una fiesta familiar. Que ahí hacían. Por eso me imagino era. Y después, ¿sabes que estoy pensando en algo que me cae la ficha ahora? Y la comida que sobraba, Sí. Martín. No, me imagino. Y al otro día era el cumpleaños de tu abuela. Y al otro día era el cumpleaños de mi Las abuelo, digamos, todo lo de la noche, más cosas que volvían a hacer al otro día, porque al otro día capaz que hacían asado, era comida y comida y comida, pero volvían los más íntimos de la familia al mediodía para celebrar el cumpleaños de mi abuelo. Claro. Así que la fiesta duraba 2 días. 2 días. Y después, eso también que hacían con las lonas de los camiones de tu tío, hacían todo claro. el cercado. Después, también eso es re loco. Hasta el techo hacían con las Claro, lonas esas. hacían como un circo. Como si fuera una carpa de fiesta. ¿Vos contraté Sí, una sí. carpa para hacer una fiesta? Las hacían así con lona de camión. Claro. Vanguardista, porque las carpas vinieron con los años. O sea que ya eran vanguardistas Sí. de esa época. Y los pollos, y ahora estoy pensando, claro, ahora los pollos los sacan en 45 días, antes eran pollo de campo que duraban 9 meses, un año. Claro. Y criaban y gastaban fortuna criando los pollos, o sea que más sano no se podía Claro. comer. La pasta casera, todo Por eso tu casero. abuelo- imagínate tu abuelo hasta los 95 y tu abuelo, bueno, tu abuelo tenía problemas, me decía que tenías problemas de diabetes, ¿no? Pues claro, mi abuela ella murió en el 92, a los 70 años, y él vivió 30 años más. Claro. Pero Imagínate. hay algo que para mí es cinematográfico, que vos me contaste, que era el último cumpleaños, o sea, era la última fiesta, no era el último cumpleaños, el último cumpleaños de tu abuela, la última fiesta. Ese fin de semana, ¿qué pasó? Y ella, mira, estaba internada en Rosario, en el Hospital Español de Pero Rosario. fue ese mismo fin Ya de semana. ese mes previo. Y está porque todo ella, organizado. ella de Rosario daba órdenes que repartieran las tarjetas para la fiesta del aniversario, que nos iba a suspender. Claro. Solo que después se descompensó, sufrió un infarto y murió justo para esa fecha. ¿Murió la el fecha? día, claro. O sea, la fecha donde hacían la fiesta, que se juntaban todos a celebrar, La velamos a ella. la velaron. Una cosa muy loca, pero... Y también era el día del sepelio, era el cumpleaños de mi abuelo, o sea... Y las tarjetas habían sido repartidas y yo no recuerdo en ese momento qué habrán hecho con los pollos, con todo lo que habían hecho en el antes. ¿Viste? O sea, eso nos marcó, pero también me marcó a mí, porque eso me llevó a mí a despegarme un poco de los... Porque fue el golpe más fuerte que tuve, como a despegarme un poco de la familia, no totalmente, pero no a aferrarme a algo que era para mí muy fuerte. Claro, porque digo, por eso, porque para mí es como que vos tenías una ligazón con tu familia a través de tu abuela, y cuando ella, ahí pasa algo, Claro. que ahí vos, ¿qué edad tenías vos ahí? 22. Por eso, vos, acá por ejemplo, ¿qué edad tenías cuando...
Y ahí yo cuando me recibo ahí tenía 28. Por eso, vos acá estabas de alguna manera siguiendo un mandato, Sí. pero también es como que dentro de las posibilidades que vos tenías de salir y laburar, vos no tenías muchas en Belleville. No, tenías? igual sí, en ese momento estaba laborando en un laboratorio. Pero vos venías estudiando, estabas como, ya habías estudiado, o sea, bueno, Sí, ya había terminado el secundario y todo. y vos me decías que estabas estudiando, estabas trabajando en el laboratorio y decidiste hacer la carrera de enfermería. Después. Pero después que ella muere, yo me quedé 2 años más con mi abuelo porque fue muy fuerte para él y para toda la familia, porque era la matriarca. Por eso. Yo me quedé viviendo 2 años con él porque yo sentía de que él se podía desboronar. Y yo cuando vi que él ya se había recuperado espiritualmente de alguna manera, entonces decidí irme a vivir solo, Y ahí apartarme y construir mi vida y mi propia identidad y todo. Me voy a Córdoba, en época de Angeló era. principios de los 90. Claro, en el 95, y que fue cuando quemaron la Casa Radical, que se vino todo ese desbarajuste, y yo me vine. Y ahí, encontrarme sin la nada, empiezo a estudiar enfermería. Pero en Córdoba, ¿qué hacías? Y en Córdoba he ido con un supuesto puesto que me iban a conseguir en un CPC de Argüello, un amigo que ya trabajaba ahí. En la municipalidad. Claro, en la parte de la municipalidad se vino todo ese desbarajuste, que prendió fuego la Casa Radical, fue el año que inauguraron el Patio Olmo. Pero bueno, El Patio Olmo era una escuela que en un acto medio... Sí, un acto corrupto, la terminan convirtiendo en un shopping. en un shopping que era Era una escuela que estaba en el centro de la ciudad Claro. y era todo un movimiento. Bueno, todos los 90. yo llegué prácticamente cuando ya estaban construyéndolo y también, mira vos, podría haber entrado a trabajar ahí porque, digamos, entró mucha gente a trabajar, pero por esas cosas de la vida no conseguí el trabajo en Córdoba porque si no hubiese sido Otra vida. otra vida Sí. y sabrá Dios si hubiese terminado siendo Claro. lo que soy hoy. No. Creo que no. Entonces, y creo que también estaba marcado de que yo tenía que volverme y gracias a Margarita Chupetine, que era una mujer muy sabia, era una mujer increíble. Ella fue como la que me inculcó a que yo estudiara esa profesión, que eran 3 años sin tener tanto gasto y con salida laboral rápida. Y vos ahí estabas laburando en el laboratorio. No, ya no laburaba. ¿Pero me quién había era ido- Margarita? ¿Por qué Chupetines? No, Chupetini era el apellido de esta mujer con la ¿En que yo serio? viví. Sí, Chupetini, eran de Ballesteros, sí. Mira vos. Sí, Margarita. Margarita que era una mujer que tiraba las cartas y que sabía, era de esoterismo. Pero- Yo era muy amigo de su hija, de Mirta, que sigo siéndolo. Y yo voy es como que ella me acobija de alguna manera como me hubiese acobijado mi abuela. Claro. ¿Me entendés? Y me dan un departamentito con ¿En un bañito. Ballesteros? No, acá en Belville. Acá en Belville. Para que yo viva y empiece a estudiar. Ella es la que me inculca. Pero qué bárbaro. O sea, ella te vio, como que te protegió. Me protegió de alguna manera. Ella, su familia y todo. ¿Y ella qué te decía? Porque digo, De hecho, sus nietos me dicen tío. claro. Pero ella, por ejemplo, ¿tenía un halo como intuitivo, místico, si querés, o no? Y ella era una mujer que tiraba las cartas, que tenía sus clientes, que... ¿Y pero qué viste vos? ¿Cómo te conectaste vos con ella? ¿A través de Porque la hija? no, porque yo me había hecho muy amiga de su hija y ella cuando yo vuelvo de Córdoba es como que me abrazan y me llevan y me contienen desde ese lugar, o sea, y ella es la que me inculca que yo estudie. Vos sabés que me da el pie porque recién antes de la entrevista estábamos hablando con Eugenia, mi esposa, mi compañera, y que también te quiere un montón y te conoce mucho, y decía, "Uy, ¿qué le preguntarías al hombre?" Y vos sabés que me dice, yo le preguntaría cómo hizo para mantener la cordura, la integridad mental. Ah, Porque como que vos sos una persona que a mí me ha pasado en un montón de ámbitos, porque hemos laburado y vos venís en el universo del espectáculo y del teatro y de todo lo que trabajas vos, digamos, la salud mental no abunda y sin embargo vos Sí, sos y vos sos una persona muy cuerda y muy... sí, hasta por ahí digo, yo soy muy cuerdo. Sí, yo. sos cuerdo y no solamente eso, sino que tenés como una energía que se nota que sos buena persona al conocerte. O sea,
no tenés como un halo como de inocencia, pero también de poner límites. Sí, no, bueno, todo eso genéticamente lo heredé de mi abuela, de proteger, sobrevolar la gente que quiero, que verla bien. Porque yo digamos, es más, a veces yo soy recolgada pero vos siempre estás en los cumpleaños de mis hijos, estás presente. Sí, de todos mis amigos, claro. y que me gustaría que la vida la vean de alguna manera como la veo yo. Sí. Y hablo de mi Pink Group, de mis amigos de mi Pink Rosa. Group. Claro, el grupo Rosa, que yo le puse a un puñado de maricas locas como yo y de tortas locas. Pero que yo trato de trasladar lo que yo siento que para mí ha sido sabiduría. Elegirme, quererme, priorizarme, pero creo que porque tuve buena base, que fue el afecto y las cosas que me enseñó mi abuela. Eso me quedaron marcado de por vida. Porque eso para mí es como... Para mí eso es, creo que... Por ejemplo, no toque eso que no sea suyo. Si le gusta algo, pídalo. Si no se lo dan, ya lo irá a tener. No tome de un vaso que no sea el suyo. Ojo con quién se junta. Ojo de dónde va. Ojo... Sí, de alguna manera me inculcó una cosa que hizo que tenga un lado de temeroso, que no hago determinadas cosas porque tengo un lado conservador, que fue el que me inculcó ella. Que yo digo, bueno, está bueno tener miedo, determinados miedos, claro, o no meterme en determinados lugares, o no hacer determinada cosa por lo que me puede ocurrir. Volviendo un poco para atrás, en tu vida adolescente, ¿cómo fue? Porque también vos me contabas que, digamos, por las cosas que vos me contabas y lo que yo viví de chico también, es como que... Estoy tratando de cuidar las palabras porque no quiero sonar despectivo con lo que voy a decir, pero la marginalidad está asociada también a cierta promiscuidad. Y claro, vos me contabas también un poco eso. Sí, sí. Porque es como que hay como cierta libertad sexual. Y contame un poco de eso, porque vos me contabas y yo es como que en un pueblo chico, lo que tiene interesante vivir en una ciudad chica es que prácticamente las diferencias sociales no existen tanto como una ciudad más grande. Entonces sí, vos estás como más... Pero igual yo vengo de una época donde sí estaba marcada la cosa. Sí, ahora también, porque... Pero no tanto, ahora claro, se mezcla. Vos, qué sé yo, va de determinado boliche, la misma gente que está en este boliche está en el otro boliche y está en el baile y está... Sí. Pero antes era como... El cuarteto era de los negros, entre los negros... Claro, yo en aquel de mi adolescencia era baile de cuarteto, central. Claro. Central. Entonces no se mezclaba el que escuchaba no, porque el caretaje del centro que iba a central. Claro, obvio. Más allá que consumiera lo que iba a central, claro, después, claro, pero no iban, no iban también porque tenían miedo, porque eran lugares del arrabal también. Pues el Club Central era un club también periférico, y también hay que contextualizar un poco que en los 70 estaba en auge el Cuarteto de Oro, el Cuarteto Característico. La Mona recién en el 80 y pico empezó. No. Pero debutó como solista en el 85. O sea pero no. Pero está con el Cuarteto Leo, que Leo la Leonor es igual a tu abuela. ¿La Leonor es tu abuela o no? Bueno, sí, acordeón y todo lo demás. ¿Sí? Yo tenía 7 años cuando lo conocí a la Mona cantando en el Cuarteto de Oro. Claro. No era solista todavía. Y le imitabas también. Y le imitaba, porque los sábados era... Mirá vos, de los 6 años yo iba con mi abuelo y mi abuela. No es que iba mi abuelo, mi abuela, mi papá y mi mamá. No, mi abuelo, mi abuela y yo, con 6 años. A escuchar la Mona. A los bailes de Central, porque ellos también formaban parte porque mis tíos también eran jugadores de fútbol de Central. Bueno, y al otro día íbamos a la cancha. Y vos también jugabas. Y yo también jugué al fútbol. Y veo fútbol y me gusta el fútbol. Y dicen que era bueno. O sea, hice todo lo que tuve ganas y todo lo que sentí se me permitió hacer. Bueno, y ahí es un poco, contame, porque había toda una cuestión que empieza ya a manifestarse, digamos, no solamente el gusto de me gusta jugar con muñecos, vestirme más. ¿Vos te caracterizabas ya de chico o no? Todavía no. Pero siempre andaba disfrazado, todo el tiempo andaba disfrazado. De cualquier cosa. Pero yo era muy creativo, claro, y jugaba, prácticamente con mis hermanos no, me gustaba jugar solo, claro, crear.
Sí. Qué sé yo, agarré una palangana de plástico vieja y esa era la carpa del circo y las latitas de sardina eran las casillas que rodeaban el circo y me disfrazaba siempre andaba siempre creando un personaje. Así crecí, pero desde los 6 años. Por eso vos ves la foto, que en todas esas fotos son del jardín, del primario, del secundario, todo el tiempo. O sea que nací artista. ¿Y cómo fue tu primer amor, tu primer acercamiento así con lo... Con un chico. No sé, puede ser, qué sé yo, no sé, te estoy preguntando. No sé. Pero acercamiento a qué te refieres. Y sexual. Yo creo que tenía... Es loco lo que te voy a decir, porque estamos hablando de una época donde no había redes sociales, no había absolutamente nada, y donde donde nunca vi ni a mi vieja con una mina, ni a mi viejo con un tipo. Yo te pregunto por qué, porque por ahí podrías haber estado, como muchas personas, primero por mandato con alguien... Tipo, con una noviecita, claro, sí. Pero en el caso tuyo, vos lo que me contaste, no. Yo creo que tenía por eso te lo pregunto, ¿no? 6, 7 años y ya estaba enamorado de un chico del barrio. Claro. 6, 7 años y no vi nunca nada, ni revista, ni nada que a mí me hiciera inducir. Por eso cuando hablan de malos ejemplos, o que los padres, o que... No, nada. Y yo nací en un seno familiar donde tenían una mentalidad de más macho era mientras más mina te tumbabas. Por eso, ¿y qué pasaba con eso? O sea, ¿no hay ningún conflicto? ¿Tu padre...? Los conflictos empezaron cuando empecé en la adolescencia. Pero no en la infancia. Y bueno, claro, porque hasta ahí no había pasado nada, digamos, había una negación. Lo mío no llamaba la atención. Por eso yo en absoluto. quiero ir a eso un poco, porque vos me contaste una anécdota que para mí es como bisagra en tu vida, que fue en un momento que fuiste a comprar pan y ya tu cuchillo. ¿Cómo fue porque eso? yo había tenido un noviecito en ese momento, de más o menos de la edad, y que ya estábamos entrando en la adolescencia, calculo que 13 años, más o menos. Y yo calculo que, no sé, se enamoró, qué sé yo, y bueno, y llegó un momento donde yo empecé a trascender la frontera del barrio y a conocerme con otros gays. Y yo ya no le di bola. Entonces empezó como un conflicto, entonces yo por miedo, porque me amenazaba, manoteé un cuchillito porque tenía que hacer los mandados en un almacén. Él te amenazó con violencia, claro, porque no quería estar más con él. Y vos... En vez de apichonarte... No, manoteé un cuchillo. Mi abuela me vio que escondí un cuchillo, un tramontina, en una bolsa de los mandados y me siguió. Por eso, tu abuela siempre como... Estaba muy atenta. Claro, te vio, dijo, ¿qué está haciendo este? ¿Por qué lleva un cuchillo? ¿Qué le pasa? Entonces, obviamente que ahí descubre lo que me pasaba y se armó un quilombo familiar entre vecinos y qué sé yo, porque el chico era vecino. Claro. Pero... Y ahí, digamos... ¿Todos fingieron demencia o realmente se puso en evidencia que vos ya tenías una inclinación? ¿Cómo era? A ver, era una época donde vos le acusabas el hijo al otro y el otro le acusaba al hijo tuyo, o sea, ¿me entendés? O sea, sí. En el fondo éramos dos niños que éramos la víctima de eso que se cruzaba. Yo por ahí quiero con cuidado hablar de eso porque sé que es tu intimidad y digamos, no quiero entrar en lo morboso, pero quiero que vos me lo grafiques, porque me parece muy importante, sobre todo por si hay alguien que lo está mirando, lo que implica, digamos, crecer siendo gay en una sociedad como la de Belleville, que no es una sociedad que se en los 70, los 80. Y digamos, y que eso a vos, digamos, vos para vos nunca fuiste un paria en tu familia. No. Por lo menos nunca me lo hicieron. Por eso lo quiero poner sobre la mesa y por ahí haciendo un poco, no sé, como... No quiero entrar en el morbo de Carol, pero a mí me parece súper romántico, porque también hay toda una historia detrás de eso. Claro. No sé si me querés contar. Sobre lo que me contaste, de ese amor que después se despide antes de casarse. O sea, sí, es que tuvimos esa historia y antes de casarse... La última noche estuvo conmigo. Por eso, porque esa persona... Es como cerrar el círculo y seguramente nunca más volvió a estar con un gay. Claro. Y se casó y formó su familia y todo lo demás. ¿Y te pasa mucho eso a vos? Como esa cosa de el tipo, yo soy macho para afuera, pero... Sí.
Porque, a ver, yo nunca tuve una historia con un chico gay asumido declarado. Siempre vinieron todos de la vereda del frente. Claro. Pero no porque yo esté pasando gente. Claro. Si vos me preguntás, yo creo que no la heterosexualidad existe como una cuestión sociocultural. Sí. Vos sos un hombre, vos sos una mujer, se tienen que casar, tenés 2 chicos, un perro, una casa, un auto. Pero después en la esencia, en la naturaleza del ser humano, no creo en la heterosexualidad. Claro. Vos perdoname que yo sé que sos hetero, pero yo no la creo. Es que yo... Ojo, el amor es otra cosa. Pero yo estoy de acuerdo, mira, a mí, bueno, si hablamos, bueno, no quiero ser tu referencia ni mucho menos, pero yo creo que uno se puede enamorar de una persona, independientemente de la sexualidad. Porque a mí siempre me pasó también que se enamoraron yo creo que se enamoraron de mi personalidad, no de la parte sexual. Claro, obvio. ¿Me entendés? Porque siempre tuve que lidiar, creo que también hay un lado mío que no sé cuál será, porque nunca fui a un psicólogo ni nunca me autoanalicé ni nada, pero hay un lado mío como que me gusta esa parte del otro, no el gay definido, declarado. Sí, obvio, pero que pasa mucho eso. Y es una cosa que... ¿Te gusta la parte masculina? Y también creo que de alguna manera siempre fui como una atracción para el hétero, entre comillas, si querés llamarlo, no sé por qué, si es por la personalidad, si es por la forma en la que yo me manejo, porque también tengo un lado muy conservador. Ahora que sí. Vos que me conocés desde hace mucho tiempo, yo soy una persona que nunca le va a faltar respeto a un tipo, aunque me muera de que vos nunca gusto. Vos siempre me contás que nunca siempre te vienen a encarar a vos. No sé encarar, porque siempre me encararon. Claro. Pero creo que tiene que ver, yo creo que el arma más poderosa que tiene un ser humano es el humor para seducir. Bueno, el humor. Sí, pero hay algo de humor que a mí me causa mucha gracia, que acá en Belleville, en un momento muy álgido de la Argentina, cuando se discutía el matrimonio igualitario, vos desactivaste una marcha. Desactivé una marcha, pero vos no te olvides que yo... Porque hoy una marcha, contá bien el contexto. Bueno, yo veo el contexto que siempre lo cuento. A ver, yo vengo de la generación de gays que se inicia con la democracia en la adolescencia. En el 83 contra Alfonsín, yo tenía 13 años. O sea, toda mi adolescencia la desarrollé en plena democracia, viendo todos los cambios socioculturales y sexuales y de la diversidad en este país. El escape. El destape. Y vengo el destape. Y de una generación que se contagiaban de HIV y se morían de SIDA. Pero en meses. Vos sobreviviste también de eso. Yo sobreviví, nunca me pasó nada, nunca me enfermé, nunca me contagié, nunca me pasó nada que me podría haber pasado. Pero me podría haber pasado si yo no hubiese tenido todo ese amor y esa contención de la familia y los cuidados, porque me hubiese escapado para que mi familia no se avergonzara de mi sexualidad. Claro. No me tuve que escapar de eso, ni escaparme de mí mismo. Sí, que pasaba mucho también porque los chicos de mi generación se fueron, los hijos porque tenían billetes, terminaron el secundario y los deportaban a Córdoba, a Rosario, a Buenos Aires. Vení para Navidad, para Año Nuevo y te volvés a ir. Y muchos también para que no se sepan. Claro, por ahí caen en la marginalidad. No, se descocaban porque eran grandes ciudades donde le ofrecían todo, nadie los conocía y muchos de ellos vinieron a morir de SIDA acá. Te hablo de los 90. Que nadie sabía, que nadie decían que tenían enfermedad, cáncer. No había, a ver, no les sirvió de nada ocultarlos porque después vinieron y terminaron demostrando que la familia los habían ocultado. Sí. Y yo siempre me preguntaba, ¿y dónde está el amor de esos padres? Yo soy un privilegiado, crecí en un seno familiar que no era pudiente, pero rodeado de amor. Y la marcha y después cuando vine en el 2010, yo ya era Jessy Nash. Sí. Ya tenía exposición pública, como la tenía Pablo Videla, que éramos como los dos putos del medio más conocidos. La versión de Belgrano y San Martín en puto, claro, en puto de esta ciudad. Pablo, como los libertadores de la comunidad gay, que no lo sabíamos hasta que no nos pasa. Que éramos como los que habíamos roto con determinadas estructuras. Belgrano, vos sos más... Y bueno, yo soy más San Martín, más Libertador, y el otro, el de la bandera, y yo fui el que anduvo con la espada matando gente. Pero, a ver, ¿y qué hizo la prensa? Nos vino a consultar, tanto a él por un lado y a mí por el otro. había una marcha organizada por sectores conservadores que estaban en contra. De la iglesia en contra, que yo siempre, ¿sabés qué digo, Martín? Siempre me pongo a pensar
por qué el ser humano perdió la capacidad de razonamiento. ¿Me entendés? Entonces, uno de los organizadores de esa marcha de la iglesia, yo sabía que llevaba una doble vida. Porque acá somos pocos y nos conocemos mucho. Y yo siempre digo, si yo escribo un libro de los tipos de esta ciudad, lo tiro de un ovni y me voy. Porque se arma la Tercera Guerra Mundial. Porque acá hay un montón de gente de mi generación antes y después que debutó con los putos. Seamos realistas. Pero a ver, la hipocresía social de una ciudad del interior. Que yo trascendí todo eso y viene la prensa a preguntarme y yo dije que me pareció un horror, una contramarcha de qué, en contra de una ley. ¿Y a vos qué te garantizaba? Que no, en tu seno familiar nunca va a haber un gay que necesite de esos derechos. Porque si va a hacer algo, por lo menos razoná. Porque vos estás yendo en contra de la ley, de una ley que ampara a las minorías, como si en tu familia no fuese a nacer dentro de 10, de 15, de 20 o de 30 años un ser que elija tener otra condición sexual. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me entendés? Yo, bueno, vinieron a preguntarme y dije, mira, yo me voy a parar con un megáfono en la esquina de Calvo, que es una de las esquinas principales, que está ahí en la Plaza del Pueblo, Calvo, a una cuadra de la iglesia. Porque la marcha va a pasar por la calle Córdoba y yo voy a ir nombrando quiénes son los que no tienen la moral para estar en esa marcha, con nombre y apellido. Los va a deschavar. Sí, porque si tienen huevo para hacer una marcha, perfecto, yo tengo los huevos para decir por qué no podés hacer esa marcha. Entonces quiero héteros puros, de pura cepa, tanto hombres como mujeres de pura cepa ahí. ¿Y? Y yo creo que si iban a ir 500, terminaron yendo 50. Y sí. Y si más uno de los organizadores llevaba una doble vida. ¿Y fue? O sea, ¿fue? Pero, yo creo que no fue, pero a ver, pero podés ser tan hipócrita con vos mismo. ¿Y sí? Porque si yo mañana tuviese un hijo, yo tengo la moral suficiente para sentarme y mirarlo a los ojos a mi hijo y contarle quién fui. Hay gente acá que no se puede sentar y mirarlo a los ojos y contarle quién fue. Y no es de malo, yo soy muy transparente, muy visceral. Ahora, siempre dije una cosa, si vos te metés en mis sábanas, yo me meto en las tuyas. Claro. Y no me podés decir que yo soy un hijo de puta, vos viniste. Sí, yo siempre, buscaste. Por ejemplo, siempre me causa mucha gracia, porque bueno, ahora vamos a empezar a hablar de tu vida. Pues vos tenés como, no sé, es como que tenés varias vidas en una vida, porque por un lado, pero cuando estás arriba del escenario, tenés una velocidad para responder. Cuando alguien te hace un chiste, te agrede, sí, que lo das vuelta como una media. Bueno, pero por ahí te tiran o te hacen un chiste, claro, qué sé yo, y lo das vuelta así. Que eso es de tu abuela. Eso es de mi abuela, innato. Y era una mujer que no estudió, que no hizo arte, claro, que no, nada, que apenas si sabía firmar su... Claro. O sea, hacer su firma. ¿Y cuándo empezó ese despertar? Porque por un lado tenés todo vos me decís que es como que todo sucedió al mismo momento, ya prácticamente como que vos naciste así, con ese interés, sí, artístico, pero en el medio vos estabas con una profesión súper seria, digamos, de enfermero. Contame primero de esa cuestión, porque vos hoy estás trabajando de eso también. Sí, también. Con las dos cosas. Sí, sí. Que creo que esa otra profesión me sirvió, pero yo no me imaginé que iba a ser enfermero, Martín, porque no tenía ni idea ni conciencia. Acá te has recibido, ¿no? Ahí, el día que me recibí, en el 98. Yo no tenía ni idea que me podía llegar a gustar esa... Me empezó a apasionar cuando... yo me recibí en el 98, en el 99 ya estaba trabajando. Claro, era como una salida laboral relativamente rápida, segura, porque mientras estudiaba, cuidaba abuelos en casas particulares, ¿me entendés? Pero de esta profesión lo que más me empezó a gustar, porque yo me recibo en el 98 y en el 99, el 4 de septiembre del 99, me llaman para trabajar. ¿Y dónde voy a parar? A una sala de salud mental, con 45 chicos con una patología que es la oligofrenia. En un mundo, entre comillas, si querés llamarlo de loco. Sí, quiero hacer un poco contextualizar, porque así como es muy interesante
entender la estructura, porque la ciudad de Belleville tiene cosas como que no son de escala de la ciudad que es, porque tiene un hospital que tiene casi 60 hectáreas, que es un hospital hecho en la época de Perón, con una infraestructura muy grande, o sea, con muchas capacidad de camas y demás, que hoy obviamente como que todo... antiguamente se llamaban pabellones. Pabellones, que creo que si mal no recuerdo está el Borda, el hospital de Belleville y el de Oliva, como La estructura similar a este hospital que tenemos acá es Belleville, Oliva y Santa María de Punilla. Claro, pero del el Borda... Borda no sé bien. Sí, porque es de ese estilo. Es de ese estilo. Es de ese bueno, estilo. Pero entonces, que vos por ahí conocés en Monte de Oca, claro, en Santa Fe, bueno, por eso, hay en varias provincias. Pero son varios hospitales que son con una lógica hospitalaria, casi te diré carcelaria, ¿o no? Porque era como que el interno estaba como recluido. El hospital en realidad era puertas abiertas. Sí, bueno, pero digo... Porque los chicos siempre deambulaban dentro del hospital y fuera del hospital los de mejor nivel que podían salir a trabajar, inclusive a estudiar. Por ahí no lo dije en el sentido de que no pueden salir, sino que como que la familia los dejaba ahí depositados y se desentendía un poco. Es que cuando se inaugura salud mental acá, la mayoría de los chicos son trasladados de hospitales de otras provincias. Por eso decía carcelario, en el sentido de que si bien podían salir, claro, pero de chicos pasaban de instituto en instituto. Por eso estaban institucionalizados, no era como la salud mental que está como integrado a la sociedad, era como que el hospital era una ciudad autosuficiente donde tenía gente que vivía, cocina, que por todo. Por ahí un interno podía estar viviendo ahí sin salir del hospital. Totalmente. De hecho, muchos no salían mucho. No, hay muchos que se han muerto sin conocer el exterior de un hospital. Por eso lo digo como carcelario, por el hecho de que no necesariamente estaban obligados a permanecer adentro. Pero bueno, tenían, digamos, a diferencia de los carcelarios, tenían terapeutas, escuelitas, maestros, había un colectivo que los llevaba a pasar un día de camping en el Parque Tau, o sea, siempre hubo mucha gente en ese momento y hubo hasta no hace mucho, mucha gente que se encargó de un poco de incluirlos, digamos, en la sociedad. Yo vivía cerca del hospital ahí y me acuerdo una vez, una anécdota, que se había escapado un interno y apareció en mi casa adentro. Y yo me acuerdo que me levanté, tenía 6 años. Sí, el susto. Porque también y era como que nosotros íbamos a la escuela y era como por ahí una persona con una edad biológica de 60 años y vos le preguntabas y te decía, ¿cuántos años tenés? 5. Claro. Y dibujaba como un nene de 5 años. Porque, digamos, en la oligofrenia hay una capacidad mental está dividida en moderado, leves, moderado y profundos. Que los profundos son como un bebé, casi que no tiene control de esfínter, claro. ¿Me entendés? Y los pabellones estaban divididos en eso, sala 4 con los de mejor nivel, digamos una oligofrenia leve, y después el moderado y el profundo. Y había casos, incluso yo me acuerdo por la abuela de un amigo mío que era enfermera, que había chicos que por ahí no tenían una enfermedad y que como estaban en el hospital terminaban como mimetizándose. Sí, muchos casos de familias pudientes que por una herencia lo hicieron pasar por enfermo mental y terminaron ahí, o en un pueblo que abusaron, hubo una violación y se suponía que era el violador era el hijo del intendente, pero estaba el que tenía un retraso, el loquito del pueblo que le llamaban, lo hizo. Claro. Casos como eso, perejiles que los metían como... Sí, ya se comprobó que fue Claro. Y salvamos el hijo de... Claro. Muchos casos de eso. Sí. Conocí, obvio. Por eso te digo, bueno, cuando yo me recibí y entré en ese mundo, me empezó a apasionar la psiquiatría, la psicología, las conductas, desarrollé la observación. Vos estabas ahí como familia de esa gente, porque no tenían... Porque los enfermeros pasan a ser los papás y la mamá de ellos. Claro, porque... Por eso te dicen papi. Claro. Pero para contextualizar un poco, ahora no es tan así, ¿o sí? Un poco. Hay menos internos. Hay muchos menos, sí. Pero en ese momento, en los 80 y 90... No, sí, estamos hablando de casi 300 internos. Por eso, 300 internos en una ciudad de 30.000 habitantes. Hasta un pabellón con niños. Con niños. Pero por eso, porque había muchos casos que yo me acuerdo que salían en los diarios, incluso. De hecho, hace poco
el documental de la época de la dictadura, que Videla tenía un hijo, el dictador Videla tenía un hijo con retraso mental, que una de las monjas francesas que termina siendo arrojada de un avión, desaparecida, había sido cuidadora de ese niño, y que él nunca dijo que tenía un hijo con discapacidad mental. Sí, sí. O sea, todo el tiempo la gente, de alguna manera, como que le daba vergüenza tener un hijo con discapacidad mental, y Sí. y lo negaba, es como que lo depositaban en el hospital y se olvidaban de que tenían esa familia. Mandaban tal vez el dinero, pero nunca digan que es hijo de... Bueno, hay miles de historias que podrían hacer millones Hasta incluso de películas. que encontrar en los campos chicos que estaban como hace poco en un gallinero. Mira, o sea, yo te voy a contar una historia de uno de los chicos que me tocó cuidar. Él era hijo de un militar. Creo que el padre había sido militar. Y único hijo, Darío, único hijo. Queda viudo el padre, queda con su hijo adolescente, que era él. Debe haber tenido Darío, supongo, pero un retraso mental casi leve, casi insignificante. Con los años este hombre conoce a una mujer, se casan. Y era un hombre que tenía un poder adquisitivo bien, y Darío era su único hijo. Bueno, supuestamente la madrastra, esta mujer nueva en la vida del padre, arma toda una secuencia para hacer ver que el hijo quería abusar de ella, y el hombre, obviamente enamorado, creyó toda esa situación y lo terminan internando acá, al chico. Obviamente que con los años, mientras vivió el padre, vino a verlo. A todo esto yo ni trabajaba en esa época. Mientras él vivió, vino a verlo y muere. Y él queda acá, obviamente. Y obviamente con los años fue profundizándose su patología. Sí, porque pasaba mucho que como que se mimetizaban. Y es que sí, empiezan a Pero adoptar... tiene estímulo, y a tomar hábitos de otros pacientes. Claro, sí. Sí, porque vivían todo el tiempo ahí. Bueno, pasaron muchos años y yo ya estaba trabajando. Un día aparece una mujer muy fina, muy bien vestida, muy elegante. Y cuando él la ve, dice, es mi madrastra. Obviamente que todos esos enfermeros que habían estado cuando él ingresó ya no estaban, y obviamente que los nuevos nosotros no sabíamos, porque ella llegó haciéndose pasar por una amiga de su mamá, de la mamá del chico, diciendo que había estado mucho tiempo viviendo en Uruguay porque el marido lo habían trasladado por trabajo allá, y ella había sido muy amiga de la mamá del chico y se había enterado que el chico estaba internado ahí, y entonces ella, como de alguna manera por su amiga, quería empezar a verlo, a frecuentarlo y a llevarlo a pasear. Y él seguía repitiendo que era la madrastra, y nosotros diciéndole, no, Darío, es una amiga de tu mamá. Y no, y sí, y no, y sí, y no, y sí. Con el mal plan de la mujer, que se lo roba, un día lo va a buscar, como que lo va a llevar a almorzar afuera. O sea, vino varias veces. Vino varias veces, en una de las últimas, la última creo que fue. Ella, pues si hubiese sido más inteligente, hubiese logrado el propósito que tenía detrás de todo eso. Pide permiso para llevarlo a almorzar fuera de la institución y se lo lleva a Río Segundo. Lo secuestra. Como que lo secuestra. Lo lleva porque había una herencia, y solamente con el huella digital del chico, claro, le quería hacer firmar los papeles para que entregara para todo, que ella pudiera recibir esa herencia, que creo que era una casa quinta, creo que en Alta Gracia, una cosa así. Y no lo pudo hacer porque ella no llevó, al no llevar retirar el documento de él, que eso lo tenían en estadística, lo traen, entonces le entran a investigar y ahí descubren que en verdad él tenía razón, que era la madrastra. Ay, pero es una novela mexicana, ¿no? Y ella se desapareció nunca más, obviamente. Y de hecho había un montón de casos. Nunca supimos qué pasó con la casa. Claro. Nada. O lo declaraban insano y le sacaban todos los bienes también. Sí, entre mismos hermanos. Claro.
Pero yo te cuento esta historia porque siempre se me quedó muy y grabada. el chico después pobre también, ¿no? Porque quedó ahí. Pobrecito, porque a ella la descubre la enfermera que lo recibió, que todavía no se había jubilado, saliendo de una sala, la ve a esta mujer y se acuerda de ella, y ahí nosotros nos enteramos que era la madrastra, que él tenía razón, que nosotros no lo creíamos. ¿Viste cuando dicen los locos y los borrachos dicen la verdad? Sí. Bueno. Qué bárbaro. Entonces, pero historias de esas y tantas. No, sí, aparte era como, es muy como fuerte todo lo que pasa alrededor del hospital y la influencia que tuvo en la ciudad. Me acuerdo que también en un momento, cuando fue todo el desguace del hospital en los 90, que empezaron a salir los internos que como que deambulaban por la ciudad, que pedían comida, era como medio... Y había sí un poco de todo, pero bueno, a ver, de repente también... Y vos, por ejemplo, ¿cómo hace? Porque vos me contás cosas de enfermeras que por ahí agarran un ataque de rabia que no lo pueden agarrar, no pueden tener. Y pero ya cambiaron la época de aquellas épocas donde había pacientes que eran muy bravos. Pero vos, por ejemplo, todo ¿entendés? eso, ese estrés mental que implica, te veo siempre bien, como siempre agradecido de la profesión que tenés. ¿Qué pasó a diferencia mía que a diferencia de otras tanta gente? Que yo canalicé todo eso también a través del arte. Bueno, hay digamos, digamos, el hospital ha sido mi cable a tierra en otro contexto y el arte ha sido mi cable a tierra en otro contexto. Porque vos me conté que la mayoría de los colegas tuyos terminan la carrera, se jubilan y terminan mal. Y hay mucha gente que trabajó durante toda su vida en salud mental y la verdad que les ha afectado, sobre todo a las mujeres, porque vos no te olvides que las enfermeras, mientras sos joven, tenés ese trabajo que es muy desgastante psicológicamente. Y físicamente. Físicamente, psicológicamente, pero después tenés que criar tu hijo, la escuela, el marido, la casa. Entonces, para el enfermero hombre a lo mejor no es tan desgastante porque es eso y te vas a tu casa. Y comes y te bañás y dormís. Pero la mujer en sí un poco tomaba el rol de madre de esos chicos de salud mental y después sos madre con tus hijos reales. Y la escuela y lavar y limpiar y o sea, hay gente que digamos sí, obviamente que no salió bien, hay otras que no, pero hay otras que sí, que les perjudicó psicológicamente porque no te olvides que te estoy hablando de enfermeras que trabajaban con más de 100 pacientes y trabajaban a lo mejor 2 por guardia con 100 pacientes. Pero bueno, para los gobiernos también somos números. Claro. Pero el que está, vos para conocer ese mundo tenés que estar ahí, porque, qué sé yo, vos escuchás a una enfermera a lo mejor que le grita a un paciente para que se quede quieto y alguien graba un video y pasa ese video y se mira cómo lo maltrata. Pero vos tenés que estar para saber. Vos tenés que estar para saber. Como yo he escuchado decir, pobrecitos, los enfermeros no hacen nada, los dejan que anden descalzo. Y la verdad que no es que dejamos que anden descalzo. Su patología no les permite indicarle que tienen que tener un calzado. Claro. Entonces tenés que tener mínimo 200 calzados nada más que para ese paciente. Porque vos lo vestís, lo calzás y a los 2 minutos no tiene ni la zapatilla ni la ropa puesta. Porque su patología no se lo permite. Claro. Y también hay todo, por eso también hay toda una... Bueno, pasa que también entramos en un debate que se haría mucho más largo el programa. Sí, totalmente. Que es como las políticas de salud mental, el desfinanciamiento, porque voy a decir, más allá de la cuestión de si hay o no hay... Bueno, en una época querían dos enfermeras, desmanicomalización. Sí. Escúchame, Martín, ¿dónde crees vos que podés instalar a esos chicos con la familia? Primero, la familia de bajo recurso, con 0 nivel intelectual, educación. ¿Cómo hace para contenerlo? Sí, lo que pasa es que todo es... Tenés que contener la familia y los chicos. Sí, aparte también... Es tirarlo a la calle para que se mueran, así, literal. Claro. Te lo dice alguien que trabajó. Sí, hay una cuestión de política, de presupuesto y de mucha hipocresía también de utilizarlo políticamente. Claro. Que vos, me acuerdo una vez que que falleció uno de los directores del hospital, que estábamos en un show. No, eso vino después. Sí, pero que vos estuviste ahí contando, sí, realmente lo que me pasa. Porque mientras yo trabajé, siempre digo, si hay algo que me salva de todo lo que puedan decir, es ser honesto.
responsable. Por eso no le tengo miedo a nada. Nadie puede venir a decirme, si vos me vas a señalar de algo, tenés la prueba. Porque después esperate la respuesta y el vuelto. Porque sí, ¿me entendés? Entonces entendí por ahí que hay un sistema que era contrario a lo que yo pensaba, o lo que yo... Por eso, pero también digo, vos, con esa paz que tenés, digo, nunca te... porque debe ser frustrante, querer pelear contra molinos de viento, estar en una institución que vos por ahí decís, bueno, soy yo solo contra todo un sistema, y vos, sin embargo, estás bien, o sea, no... Sí, que... no, es que yo siempre aprendí algo, a que todo lo que me pueda hacer mal, decirlo en la cara y de frente, no por atrás, esperar que vos te vayas a decir, claro, porque este es... Sí. No, de decirte lo que pienso. ¿Y cómo pasamos de esta foto del enfermero a esta... a los comienzos? A Jessie Nash. ¿Acá ya era Jessie Nash? No. Ahí ya era Jessie Nash. Sí. Ya había construido el personaje durante un año en BQB, que era un boliche gay donde me inicié. Bueno, contame de eso, porque ahí empieza otra, o sea, una vida latente que estaba siempre, pero que empieza y que nace. O sea, vos siempre tuviste como esto que me decías vos, de que te vestías, que te caracterizabas, de que tenías inclinaciones en las escuelas, que por el arte. Por el arte, que tenías todo, pero en un momento es como que dejó de ser un hobby. Y como... Claro, porque todo eso lo hacía entre amigos. En fiestas, cuando nos reuníamos amigos, el cumpleaños de Martín, y ya iba yo y me maquillaba y me montaba de algo que no sé qué era, haciendo el musical, no sé, de Rafaela Carrà, y hacía reír, hablándole boludeces al grupo de amigos. Hasta que un día el Pablo Videla me dice, vos tenés que hacerlo público, porque el talento y la chispa que vos tenés... Porque el Pablo Videla ya estaba laburando de locutor y eso. Él sí, ya era. Animador. Ya era, sí, porque esto te hablo del 2004, 2005. Ah, un montón. Claro, sí, Pablo ya era conocido a nivel medios y de radio. Imagínate que había surgido con Radio Unión en los 80. O sea, ya él venía... Entonces él me dice, vos no tenés idea, pero vos tenés talento. Y vos no lo sabías. No, porque para mí era gracioso como lo hacía mi abuela con sus fiestas. Claro. Que tu abuela probablemente también hubiese sido influencer si hubiese nacido ahora. Pero totalmente hubiera sido una actriz cómica, claro. No sé, una China Zorrilla claro. o una Nini Marshall, porque era de esa época. Sí. Entonces, él como que me hizo, ¿estás seguro? Te va a ir bárbaro, haceme caso y te va a ir bárbaro. Y él me empezó a meter eso, porque también creo que él trasladó una cosa que a él siempre le gustó, lo artístico, que le hubiese encantado hacer a él, pero por lo otro que hacía no lo hubiese hecho. ¿Me entendés? Pero sí tenía yo cualidades con las que le hubiese gustado poderlo hacer él, y lo trasladó a mí, que de alguna manera él vio cualidades en mí. Y ahí empezaste. Y ahí empecé en el 2005 y dije, y en BQB, con todas cosas que me fueron regalando amigas, tomé este vestidito. Y ahí empezar si querés mostrarme un poco cómo sería la... Y yo siempre digo, los primeros maquillajes, no sé, debe haber sido, pero para mí era el mejor maquillaje, supongo, el más caro. Y entonces yo siempre digo, este loco me llevó a un lugar donde, primeramente, el público más jodido, el ambiente gay, el público más jodido, y que yo, haciendo un musical de Cher, se paralizó. Yo digo, no podía creer. Digo, ¿de qué se trata esto? Yo no puedo creer. ¿Y vos empezaste todo así, autodidacta? Sí. Pablo me dijo, aprendete la fonomímica, ponete esto. El lip sync, hacías que en ese momento era el playback. Que en ese momento era eso. Y yo digo, bueno, y te voy a... Y bueno, yo cuando vi la imagen, mi imagen, te estoy hablando de hace 21 años atrás, reflejado en eso, dije, mirá, se ve que me vi divino, qué sé yo. Digo, no me van a matar, porque cuando me vean aparecer se van a quedar mudos. Y fue así. Pero ¿sabés a qué lo asocio eso, Martín? Te voy a explicar. A un ángel que no todos los artistas tienen.
Porque imagínate que debe haber aparecido con un vestidito con 2 o 3 lentejuelas, y yo tenía el pelo largo, me hice un rodete, me puse un postizo y no tenía ¿Y qué ni hiciste en pestañas. lip sync nada más? O sea, entraste y hiciste... No, pero también hablé, Hiciste los hablé, monólogos, claro, claro. no me acuerdo de qué habré hablado, porque no Sí, tengo porque vos improvisas mucho, haces chistes, como que... Bueno, yo soy un gran improvisador. Y un humorista también, porque lo que haces, a mí lo que me sorprende de lo que vos haces es que combinas el transformismo, pero con mucho humor y aparte cordobés, porque vos hasta imitar a la Mona Jiménez, hacía Bueno, ahora hace vos la me has de... visto, ¿Cómo era hecho- la de la española que hace? Coño, esto parece un laberinto. Pero, a ver, ¿Cómo se llama el personaje en español? Imperio. Imperio. Imperio, el nombre del personaje se ¿Qué le lo puse pusiste? yo. ¿Por qué le puse Imperio? Porque me gustaba como... A mí todo lo que me gusta cómo suena, yo estoy seguro que va a funcionar. Claro. Imagínate. Aparte es que tú, gallega, yo me Imperio. Llega, que yo terminé usando haciéndome un vestuario con plumas que vos me trajiste de Madrid. Claro, sí, me Yo acuerdo. creía que me los había traído de Barcelona. No, de Madrid. De Madrid. Y justo te pusiste Y la me- pluma esa para la... Fíjate vos, esas plumas ya venían avisándome de que yo iba a hacer un personaje. Mirá vos. Y les encantó el look y yo elegí el look para la entrada de Imperio en una comedia musical con texto. Bueno, pero porque ahora ya estamos al final de tu carrera, que fue hace nada, semanas, Sí. porque venís ahora de Termas. que por primera vez hiciste una obra de contexto. Con texto. Porque vos y- siempre hacías tu monólogo. Contame Con de texto y eso. haciendo un personaje. Entremos un poco también ahora ya en tu otra carrera, no la de enfermería. Sino en la artística. Sí. ¿Cómo empieza? Porque vos empezaste, me acuerdo que en una despedida soltero, no, ¿cómo era? En un fiesta de cumpleaños, no me acuerdo cómo era. No, yo empecé en BQB y yo te No, estoy pero acá en contando. Belleville. No, y acá en Belleville. Pero BQB fue lo primero, ¿vos no dijiste que había estado en una fiesta? No. Yo, después, cuando yo vengo a Belleville, que ya lo tenía un poco más montado el personaje, cuando yo cumplí... Lo del BQB era en Córdoba. Villa María, Villanueva. Villanueva, por eso. Estaba en un lugar de confort porque era un boliche gay, pero no sí. era Belleville. No era O sea que el Belleville. grado de exposición no era tanto porque no te conocía nadie entre comillas. No, y o sea, me conocían, Belleville sabía que yo era gay, o sea, no estaba oculta mi sexualidad, nunca la oculté. Claro, obvio. La viví con total naturalidad, que siempre me chupó un huevo la mirada ajena, la del costado, la de arriba, la de abajo. Nunca esperé la aprobación Porque de aparte nadie. otra cosa también que es importante porque es como vos en eso, digamos, en cuanto a tu identidad, vos sos Omar Díaz y te gusta Diana Omar, te Sí. gusta el fútbol y es como que no sé cómo ponerlo en palabras de que es todo muy natural, no tenés como una imposición, no estás impostando. No, nunca hice nada que me generara desconformidad o hacerlo obligado por algo. No, todo lo que hice lo hice con total naturalidad. O sea, porque, a ver, yo siempre digo, cada ser humano es dueño de su propia vida, de sus actos, de lo que va a hacer. Entonces, cuando vos no tenés nada que ocultar, sos un ser limpio, no te puede dar miedo nada. Sí. A ver, en eso coincidimos porque sí, empatizamos mucho. Porque Bueno, es así. porque a Si ver, no- alguien que quiera herirme, ¿con qué podría herirme? Claro, si no tenés el culo sucio, no tenés cola de paja, no tenés miedo que se queme. No, pero ¿con qué podría herirme? Claro. No sé, qué sé yo. Y aparte que yo siempre digo, yo he sido cosechador de amigos, no de enemigos. Si hay alguno que no me quiero, no tengo ni idea. Claro. Ni sé por qué debería ser que no me quiere. Porque tal vez hay gente que no me quiere que yo no tuve ni No, contacto. y ha pasado que yo he visto, como vos, como jefe, digamos, líder de compañía, porque hemos trabajado en Carlos Pagos haciendo tu espectáculo, y le has parado el carro a cada loco, y de una manera tan elegante, porque me acuerdo que hubo un par de momentos así con gente, actrices, actores, medios rayanos a lo psiquiátrico, Lo que pasa también... y vos como que de un lugar de altura Lo le que pasa- cortaba en seco. Pero ¿sabes también lo que pasa? Que vos la gente cuando la haces caer en la realidad, en una realidad que ellos no quieren ver, y los bloqueas. Porque en el fondo lo que vos digas, saben que es verdad. Pero aparte sin gritar, sin agredir, No, vos como no. que has dicho, me acuerdo, pa. Yo, ¡buah! Y quedaban como Pero, porque- mansitos. Pero porque te lo des de yo siempre digo, mira,
trabajé con 76 chicos enfermos mentales. Hasta he tenido guardias trabajando solo con los 76. Contame vos cómo manejás 76 chicos con una patología con retraso mental. ¿Cómo lo manejás? Primero desde el amor. Y después recién ahí podés ponerle límite. La gente es igual. Porque si vos me tenés cariño a mí y yo te tengo que ubicar por algo que veo que estás haciendo mal o que estás agrediendo, que me está... Bueno, creo que el amor es la base de todo. ¿Querés contar la anécdota de ahora de Mar del Plata? Es la última que me acuerdo, que me dijiste así que tenías como que fuiste a decirle a un compañero y que se dio vuelta y quedó todo muy, muy bello el clima. Que vos le dijiste una frase, que fue muy linda lo que le dijiste. Ah, sí, que lo pasé con un bailarín, que en un momento, bueno, siempre, los estrenos siempre hay alguna cosita o algo que se desvía de vos, o perdés concentración en algo, y yo, me parece que me dijo de muy mala manera, concentrate porque no sé qué, en pleno acto. Y yo no le dije a los productores, porque tranquilamente podría haberle dicho, no quiero que lo tengan más, ponele, por decirte algo. Si está este bailarín, yo me bajo del espectáculo, algo así. Sí, estrella. Desde el ego, desde sentir que yo soy una figura importante. Y no lo hice. Lo hablé personalmente y le dije, es una pena que vos me hayas tratado así para marcarme algo. Porque yo en verdad te quiero un montón, te tengo afecto, estoy feliz de trabajar con vos y qué pena que te pierdas un buen ser humano de amigo. Chao, lo desarmas. Nunca más. No, o sea, no es que ¿quién sos vos para decirme o hacerme? No, porque se lo dijiste de verdad. Pero es que lo que vos decís con el sentimiento, con el corazón, y lo decís de verdad, sin falsedad, y a la cara, mirándolo a los ojos, no hay forma. ¿Qué hace después? No hay forma. Y ahí está tu abuela. Creo que sí. Porque vos decís, no hay forma. No, ¿qué me va a odiar? ¿Me va a putear? ¿Me va a maldecir? ¿Me va? ¿Cómo? Porque de alguna manera yo aprendí por eso te digo que lo de enfermería también para mí ha sido muy terapéutico y muy cable a tierra, porque también me llevó y trasladé de alguna manera esa cosa, esa sabiduría en un ámbito donde tenés que lidiar con los egos de la gente que cree que son lo mejor y que en el fondo no son nada. Y es que en realidad nadie es nada. Bueno, pero ponele, en un contexto donde todos creen que son estrella y figura y esto y el otro, creo que los desarmas con dos palos. Sí, en eso nunca me había puesto a analizarlo, pero tenés razón. Los desarmo y los armo con la misma lengua. Sí. De alguna manera. Porque aparte en un mundo donde, digamos que también es necesario de alguna manera, porque vos también lo tenés, el ego es importante, porque si no, ¿cómo te animas a subirte a un escenario? Pero ¿cuál es el tema? Yo aprendí que el ego lo tengo que usar arriba del escenario y no debajo. Claro. ¿Por qué? Porque arriba del escenario, para poder vender y que me crean eso que estoy haciendo, yo tengo que creerme primero que soy el mejor. Claro. Porque si no, no tiene sentido. ¿Cómo vendo yo? ¿Cómo te hago reír y llorar o que te pasen cosas, digamos, de alguna manera con un personaje que estoy haciendo? O cuando hacía el desmontaje, ¿te acordás? Sí. Vos siempre te reías y yo contaba, y siempre lo cuento. Me descubrió Martín Bondone. Porque estábamos... Era muy gracioso porque estábamos, lo voy a poner en contexto. Me descubrió Martín Bondone. Pero era muy gracioso, estábamos todos laburando en la barra, limpiando las copas, porque ya el show tuyo yo te odiaba porque tardaba 3 horas. Y todos los mozos y todo repetían el misma frase. Y porque todo me descubrió. Y me miró. Gracias a Martín Bondone, que me descubrió que en realidad no me había descubierto vos, me había descubierto Ilan Brandenburg. Decí la verdad, Ilan, si estás viendo esto, ahora tenés el reconocimiento que te mereces. Contanos de esa noche, que fue muy interesante porque ahí como que estuvo muy bueno eso. Haciendo temporada en Carlos Paz, nosotros como viendo qué hace teatro ciego en Carlos Paz. En Carlos Paz, que no tienen, es como una cosa muy loca, Martín, porque yo siendo de Belleville, vos siendo de Belleville, un productor belvillense que
que ya estaba armando tu producto en Buenos Aires, y algo que no habernos conocido, no habernos cruzado. No. Yo no sé si vos habías sentido hablar de mí o yo había... No, yo ni Bueno. sabía. Es más, Ilan, que es el productor que estábamos Bueno, ahí colaborando. también tuvo que ver Pablo Videla, Claro, sí. porque él fue el que me dijo, yo lo conozco a Martín Montaner. Sí, a Pablo sí lo conocía. Y Ilan, yo estaba una noche mirando, porque había 2 transformistas en el multiespacio, Que- que era una tapera, digamos. Sí, que era bueno, de convengamos- madera, con una Que sillita. ese escenario lo hice una yo. Si vos Bueno. me habrás visto ese escenario. No, eso era como, fuimos a un lugar que se llamaba la Casa del Terror, imagínate. Imagínate. Y ahí el fuimos a terror hacer vino después que sí, fui yo. Vos fuiste el terror. Ah. Hacer teatro ciego, que no tiene nada que ver con... O sea, estuvo bueno, fue una experiencia espectacular, pero por ahí... Porque era un todo proyecto se demasiado grande, el lugar y todo, porque teníamos 3 escenarios para lo que, digamos, es teatro ciego. O sea, después nosotros estamos en Buenos Aires, tenemos otro tipo de público y demás, nos fue bien en Carlos Paz, pero el lugar era tan grande, ¿te acordás? Era como una cancha de básquet. Sí. Y teníamos un subsuelo y otra sala, eran 3 salas. 3 años. Eran como, no sé cuántos metros. Sí, una y ahí cosa de loco. tuvimos que levantar ese circo y ahí dijimos, bueno, vamos a meter en este lugar tan grande Café Concert, que era lo que la gente venía a preguntar, porque antes había habido Café Concert ahí. Claro, pero en el teatrino de adentro, donde Sí. ustedes usaron la sala Claro. para el teatro ciego. Y ahí armamos un escenario Estaba- y empezamos a hacer Café Concert. Y Para que la gente tomara una cervecita, Sí. comiera una pizza Que era- y si disfrutara de un show claro, de humor. porque Carlos Paz en verano es Y cuan- como un mar de gente y todos venían iban a Teatro Ciego, pero venían a preguntar ¿y qué hay? ¿Y qué show hay? Y no había nada, entonces dijimos, bueno, listo, si la gente quiere show, Ilan, que es productor, armamos un espectáculo con una variete. Con 2 transformistas, Sí. con Adrián Garay y la Millán. Claro, que ahí medio como que no funcionó. El que Millán venía de otro palo. Sí. ¿Y vos? Y yo estaba paradito viendo el show, que ya lo había visto, y aparece Ilan y me dice, ¿querés entrar a la sala? No, yo ya me voy. Le digo, además ya lo vi el show. Ah, bueno, mañana vení que va a haber una pareja que canta no sé qué, que eran creo que una pareja de porteños que no sé, una que se ponía y sí. sacaba la peluca y el otro Sí. cantaba, bueno, una cosa media bizarra. Sí. ¿Y a qué hora es el show? Por decirte algo, 22 horas. Ay, no, a esa hora no voy a poder venir porque trabajo. ¿Y qué es lo que hace vos? Soy transformista. Estaba haciendo los hoteles, que me había dejado Pablo Ray. Yo tengo mi show de Café Concert en los hoteles. Mi show La Gorra, mi unipersonal, porque no me acompañaba nadie. Yo hacía un show de 1 hora yo solo, sin salir. Y... ¿En serio? ¿No te gustaría trabajar acá? Nosotros para los trasnoches, para las 12:30 de la noche. Y me encantó. Y me dijo, bueno, mañana te espero. Cuando vos termines en el hotel nos juntamos a hablar con Martín, que es el productor del Teatro Ciego. Y en eso me encuentro con Pablo en Carlos Paz. Y me dice, pero sí, yo lo conozco a Martín, que es de Belleville, y así fue. Y ahí empecé todo. Y eso también vos, o sea, me parece como re loco que vos teniendo una situación de confort, porque es un laburo que te permite vivir medianamente bien, estando solo, te fuiste a Carlos Paz. O sea, Sí, porque iba... decís, bueno, me voy a hacer temporada, o sea, ¿qué? Pero aparte porque iba Martín tras mis sueños. Y vos te acordás que ese 2015 fui a hacer funciones hasta abril, Sí. que fue cuando se desbordó el río y vos me tenías que ir a buscar y me llevaba. Yo volvía Sí, madrugada de los ciudad. lunes. Madrugada de los No, lunes. yo te llevaba. Bueno, ¿Qué te llevaba y te llevaba? Porque vos, claro, porque vos laburabas acá. y porque ya se me habían tenido unas vacaciones, tenía que laburar en el hospital, entonces volvía. Los lunes, 6 de la mañana, que yo te venía cebando mate porque no te durmieras en el auto, tenías que entrar no sé por dónde. Porque estaba toda la ciudad inundada. La ciudad estaba inundada, me dejabas en mi casa, Me acuerdo que una vez nos paró la policía, vos estabas toda montada. bueno, pero Yo parecía como que 6 estaba... de la mañana, escucha, llegaba, hasta que me dormía todo eran las 7 de la mañana, a las 12 me levantaba, me daba un baño, comía, me iba hasta la plaza del centro, porque pasaba un colectivo, porque tampoco se podía, yo no tenía auto, porque no podías no ir. se podía entrar al hospital por el agua, porque estaba el río desbordado, Sí. trabajaba lunes a la tarde, martes,
miércoles, jueves, viernes trabajaba a la mañana, salía de trabajar, me volvía a pasar a buscar. Viernes funciona a la noche en Carlos Paz, sábado a la noche, domingo a la noche, otra vez lunes a la madrugada acá. Eso lo hice durante un mes. Y yo también. Y vos también, trayéndome, llevándome. Pero porque me acuerdo que bueno, y nunca descansé. No, pero es que con con toda la movida pudimos, nos fue muy mal esa temporada. Bueno, pero me acuerdo que estaba pero funcionó el multiespacio. Sí, después bueno, se funcionó, levantó, después empezó el Juli, mi hermano, a laburar. Pero ese 2015 hice eso. Que después quedó toda la estructura con el Café Concept. Después quedó el espacio cuando se fue el Teatro Ciego, que yo me quemé la gorra. Sí. Porque la verdad que no podía estar en Carlos Paz y en Buenos Aires al mismo tiempo, porque era... No podía. Terminó siendo un lugar de Café Concert solamente. Sí, totalmente. Pero quiero saber por qué, más allá de que por cómo fue que vos estabas con Pablo Rey, que empezaste a trabajar. Porque él me descubre en el 2007. Fue muy loco. Por eso te digo que... Pero digo, ¿vos qué hizo? ¿Vos estás de enfermero acá tranquilo? ¿Te fuiste a Carlos Paz esa temporada? Bueno, pero yo ya hacía show los fines de semana en los boliches seguía haciendo show. Por eso, vos empezaste con esto de fiesta privada. Claro. Y ya había... Porque vos ahí empezaste. Fuiste medio como que te dije... Y ya había hecho mi primer coliseo. Vamos, no. A ver, no, estamos hablando de 2005. A mí Pablo me descubre en el 2005. Bueno, por eso, vos hiciste 2005 en el ¿cómo es? BQB. Después empezaste a hacer espectáculos privados. Bueno, yo hago cuando cumplo los 36, tenía 150 invitados en el Salón Don Enrique, que era un salón de fiesta que estaba acá en la calle Uruguay, donde fue toda mi familia, prácticamente todo el hospital, todo mi pin group, hasta putos de Tucumán vinieron, y de Córdoba, porque ya me conocían en muchos lugares, y era la primera vez que mi familia me veía actuar. Así que me pasé todo mi cumpleaños actuando para mi gente, y después me quedé montada y me saqué fotos en cada mesa, porque eran 150 invitados, en cada mesa montada. ¿Y ahí hiciste un monólogo? Ahí hice musical, hice monólogo. ¿Pero cómo lo armabas? ¿Con qué? No recuerdo. Calculo que pero era todo intuitivo. Claro, con cosas cotidianas, sueltas. No por tenía eso. Una estructura. Y después tu primer maestro es Pablo Rey. Pablo Rey me descubre ese año, en noviembre del 2005, que lo trae Preti, cuando Omar cumplía 40 años. Ellos lo conocían de Mario Jau en Camboriú. Y da la casualidad que cuando él se baja en el colectivo con su asistente en la terminal, el remix lo traslada al hotel de Carla. No existía Carla todavía, yo ni la conocía. La novia del remisero que lo lleva al hotel le pregunta en el trayecto qué es lo que hacía él, porque lo veía con valija, con cosas. Él le cuenta que venía a la fiesta al cumpleaños, que era en el Partido Justicialista de Omar Preti, contratado por ellos, y entonces ella le da curiosidad y le pregunta qué tipo de show hacía. Entonces le dice, soy actor transformista. Ella le dice, yo tengo un amigo, un compañero que trabaja en el hospital que también es transformista. Él le pide mi número, me hace llamar con Laura, que era su asistente, para que parezcas ahí, para invitarme a que vaya a ver el show, y ahí nos conocimos. Pero vos fuiste no fuiste a hacerle la segunda tipo de fuiste de público. Es que no me conocía él. Él me invitó para que fuera a ver su show. Claro. Pero es una fiesta privada, yo voy a dejar dicho en la puerta que vos tenés permitido entrar porque sos mi invitado. Como era Pablo Rey, obviamente que llegué yo. Y Pablo Rey tuvo una trayectoria en Camboriú, laburó un montón, tenía todo era una estrella. Y Pablo era el capo cómico de Mario House. En Camboriú, en los 80. 80 y 90, que lo descubre Eduardo Giordano, el dueño de Keop. Claro, y ahí él lo trae a Carlos Paz. Claro, y laburaba, era como una eminencia del transformismo en Carlos Paz. En el país. Y ahí él como que es tu maestro, digamos, vos como que los primeros pasos los das con él. Y es el que me enseñó los gajes, los oficios, desde maquillarme, pegarme la pestaña, él me dio música, fue súper generoso, por eso no puedo olvidarme, porque el día que él viene a padrinar, él un día me llama por teléfono y me dice,
yo te voy a apadrinar porque vos tenés el talento para hacerlo. Porque si no yo te tengo que decir, con todo el dolor del mundo, no seguí pinchando culo en el hospital porque este trabajo no es para vos. Claro. Él vio, y él fue el que me enseñó todos los gajes del oficio, desde montar un espectáculo hasta maquillarme, que fue lo primero que me dijo. Un buen actor transformista lo primero que tiene que hacer es aprender a maquillarse. Y todos los trucos Todos los trucos. que tenía, me acuerdo que yo iba al camarín, tenía las tetas esas con Todo. olor a culo, con arena que se ponen, con el... No, con Pero goma de bueno, espuma. y es el fútbol que vos siempre jodías con eso. El fútbol te dio que no necesitas trucos No. y en el show te mostrás el Bueno, Martín, cuando yo hice la primera temporada en Carlos Paz, los putos Sí, decían que tenía silicona en el culo. Claro, pero es el fútbol. No, de buena genética, más que el fútbol. Bueno, pero- escucha, del lado de mi viejo son todos piernudos culones. Del lado de mi mamá también, ¿a quién iba a salir culo chato? Claro, A nadie. claro. Olvídate, eso es genético. Claro. Por más que vos juegues al fútbol y todo lo demás. Pero es buena Yo genética. pensé que era por el fútbol. No. No es que no hubiese sido culo chato, imposible, porque del lado de mi mamá, culonas piernudas. Del lado de mi papá, también. O sea, genéticamente, culo chato, nunca. Pero mis tías dicen que yo tengo las piernas de mina que tengo, porque la que tenía lindas piernas era mi vieja. Porque si vos me ves en un show, no tengo piernas de hombre tampoco. Claro. Y eso que juega al fútbol. Claro. Podría tener piernas de hombre, ya que juega al fútbol. No las tengo. Claro. Así que es genético, eso es genético. Che, y vos ahí, pero esa temporada que habéis ido, porque era la primera temporada que ibas a los hoteles y todo, ¿cómo fue? Temporada 2012, temporada 2013, 14 y 15 me conociste vos. Por eso, pero vos ibas como porque te gustaba y también para hacer unos mangos, ¿o no? Por las dos cosas, y para ser Para la conocido carrera. y ser descubierto, obviamente, estando en Belleville todo el tiempo. ¿Para qué? Para estar en un boliche gay no tenía sentido. Entonces, Pablo tenía contratos en Mar del Plata y él hace toda la línea de hoteles con las empresas de turismo con las que sigue trabajando, y son las que Pablo Videla. No, Ray. Ah, Pablo Ray, perdón. Claro, el que me deja todo el circuito hotelero para hacerlo. Claro, él se va para acá, porque él le sale Él me deja su casa Claro, con todo, porque le y sale él Mar del se Plata. traslada a Mar del Plata. Está bien. Otro año se traslada con contrato a Camboriú, y así. Entonces durante yo 3-4 años hice la plaza de él. La plaza de él, porque él me deja sonido, asistente de sonido. Me acuerdo que era el hijo. Entonces, ¿Quién era el hijo? No, es gente de Carlos Paz. Gente de Carlos Paz. Gente de Carlos Paz. Que normalmente trabajaba con él en las temporadas de Carlos Sí. Paz, me la deja a mí, el sonidista y todo lo demás. Entonces, yo que le pagaba a él era de alguna manera como el alquiler del sonido, porque era su sonido. O sea que me dejó todo. Claro. ¿Me entendés? Pero después el resto, digamos, el que me abrió las puertas en Carlos Paz de alguna manera fue él. Y ahí fui puliendo un montón de cosas, porque una cosa es hacer un show un fin de semana y otra cosa es hacer show todas las noches. Sí, que a veces hacía estos dos. Bueno, y después empecé a hacer dos, porque temprano hacía los hoteles y trasnoche en tu café Sí. concert. Claro. Imagínate. Y estas son todas técnicas que yo aprendí de él. Y yo siempre digo, ¿sabe qué agradezco? Haber sido humildemente, ¿cómo te podría decir? Haber tenido la humildad de sentarme a escuchar y a observar a los que sabían de esto, del arte. Porque yo nunca, o sea, y actualmente lo hago, aún teniendo 21 años, porque de cada transformista... Tenés un poquito más de 21 años. ¿De trayectoria? Ah. No, voy a cumplir 56. Pero yo de cada actor transformista aprendí algo. Obviamente de lo que sabía, porque también hay muchos locos con peluca que cree que es artista y no es. Claro. Pero, sí, que fue mucho. Y bueno, con todo lo que pasó con Caviar también. bueno, y yo que toda esa gente... Jean-François. Bueno, pero yo toda esa gente que la veía de lejos y después la terminé viendo de cerca. Que es toda una época de la revista de los 80, que vos como que también es verdad que muchos no sobrevivieron a esa época. O sea, mucha gente que terminó mal o porque muerta también eran otras épocas, Martín, y también
a ver, la noche se los comió. Claro. Entonces, todo el mundo me dice, ¿por qué? Si hubiese surgido a los 20, no, si hubiese surgido a los 20, hubiese terminado mal como todos los que terminaron mal. Sí. Porque vos a esa edad no tenés noción de los parámetros, hasta dónde podés llegar, hasta dónde podés ir. Yo empecé a los 35, entonces... Como Jorge Drexler, la otra vez fui al recital de él y le pasó lo mismo. Mira vos qué loco, y el médico también. Y hablaba de eso. De que también, a la edad que él tiene ahora con el disco, todos tienen 30 años, y él es como que está disfrutando desde... Como que tiene la energía del disfrute a los 60, que por ahí una persona que empezó a los 20 ya no la tiene. Que yo no lo tiene. Y vos, yo lo veo, o sea, yo te veo a vos ahora que hiciste temporada en Mar del Plata, muchas de las cosas que hiciste las hiciste por primera vez. Sí, una comedia con texto, sí, fue mi debut en comedia con texto. Y haber logrado, a ver, yo siempre digo, Juan es un gran director, increíble, Juan Vázquez, porque tiene la paciencia, tiene la templanza, sabe observar y también te da la libertad para que el personaje que él escribió para vos también le pongas parte de lo tuyo, de lo que vos sentís que debe tener el personaje. Porque me permitió el nombre, me permitió hablar de la cultura de Belleville, nombrar mi ciudad, claro, porque la obra. Imperio se volvió cordobés. Porque Imperio al final era una peluquera que era de acá de Belleville, que la había gorreado una de las drag queen que estaban ahí. Y que de algún lado la otra las conocían, pero no se daban cuenta de dónde. Entonces por eso es muy graciosa la historia. Entonces él también como director también te permite de que vos les vaya poniendo la impronta y los tics que pueden hacer más gracioso el personaje, más allá de lo que él haya escrito, que lo haga exageradamente gracioso, y por eso la obra resultó. Y tu primer personaje es Jesse Nash. Que en realidad no es mi personaje, sino mi nombre artístico. Pero vos cuando estás arriba del escenario soy Jesse Nash. Sos Jesse Nash, es más parecido a Jesse Nash. Sí. Tiene más que ver con una femme fatal. Y porque Jesse Nash es como una especie de vedette. Sí. Y digamos, construir el personaje de ese lugar, por eso brillo, pluma y un montón de toques, claro, que después construí el personaje, porque la Pocha vino con los años. Bueno, porque la Pocha es otro personaje. Pero que vino con los años. Y la Pocha es... Pero que fue más popular y de alguna manera para mí me sirvió como mi instrumento y mi caballito de batalla. En un show de Jesse Nash no puede faltar la Pocha. Y la Pocha también tiene muchas cosas de tu abuela. De hecho tiene un delantal todo azul de regente. No tiene más, ahora tiene un vestido. Conserje. Ahora tiene un batón con flores. Antes tenía un... Sí. Me gustaba más. Sí, pero después fui encontrándole el tic y yo digo, y mi abuela era de los batones y de los vestidos con muchas flores. Sí, porque acá en la foto esta que porque está, por ahí está, acá, ve esa. Esta, mira, esa. Ahí. Esa. Si vos la ves, con la Pocha. Y con las flores, bueno, acá también encuentro con las flores y tu abuelo, el bigotito, que ahí se lo teñía ya. Sí. Pero acá también, no, acá no se lo teñía. No, ahí no, porque ya eran jóvenes. A los 95 años era igual. Bueno, se murió igual. Bueno, viste, yo ahí, imagínate, yo tomé la comunión, 10 años tenía ahí. Mira vos. Y estamos hablando de... Tu abuela no puede ser más italiana. No, bien siciliana. Pero hasta todo. Todo. Y tu abuelo parece de la mafia. Y mi abuelo criollo, Díaz. Sí, pero parece mezcla, como sí, como de esos malevos. Sí, malevo, parece malevo, que tiene, sí, porque también venía de una familia, digamos, de inmigrantes, de su padre haber estado casado con una francesa que era tarotista. O sea, mira la mezcla que tengo yo. Sí, aparte tu abuela, hay una historia ahí también de la mamá de tu abuela, ¿no? Que me contaste una historia. Bueno, así. Doña Lola, que era una gallega peronista pura. Que era de la... Tenía una unidad básica, ¿no? No, era como la... ¿Cómo se le llama ahora a los que están... Puntero. Como una puntera. En la época de Perón. De Perón. Doña Lola siempre se llamaba Lucero. Mira vos. Y era la mamá de mi abuela. De tu abuela.
porque ella tenía... Pero no la debe haber querido mucho, ¿no? Había tenido dos administraciones. Ella tenía del primer matrimonio sus hijos, que eran Villalón, de apellido, todos morochos, pero bien morochos, criollos. Y su segunda administración fue con Don Salvatore, por eso... El italiano. Claro, pero digo, venido de Sicilia. Claro, pero lo que digo por ahí, que sonó feo, que dije no le daría mucho vuelo, porque vos me contabas que como que no estaba muy presente en la crianza de tu abuela. Como que medio que... Sí, yo no sé cómo habrá sido la crianza de mi abuela, pero ella tenía 3 hermanos, Salvatore, y el resto Villalón, eran por parte madre. Y era una... Porque como lo que me decís más es la influencia de tu bisabuelo que de tu bisabuela, digamos. El italiano pegó más en tu abuela que... Sí. Igual ella había sido... yo veía fotos de ella de joven, era una actriz de Hollywood. Porque de joven cómo se vestía, cómo se peinaba, cómo se maquillaba. Yo no podía creer que esa mujer había sido analfabeta. ¿Y vos la llegaste a conocer? A mi bisabuela Lola, sí. Sí. Pero mi abuela heredó todos los rasgos de su padre, venido bien de Italia. Ella nacía acá, pero las costumbres, la cultura, los domingos... Claro, ravioli. Mi abuelo sentado en la punta, ella al costado y toda la familia a lo largo de la mesa, hijos, nietos, todo, y que no se podía decir malas palabras, ninguna vulgaridad en la mesa. Fuera de la mesa, todas las vulgaridades que se te ocurran. Porque me decía que era muy puteadora tu abuela. Pero no era puteadora, era una mujer que te iba a decir las cosas de frente. Claro. Que no te iba a andar con vueltas. Claro. Si te quería, y si no te quería, no te quería. Claro. Punto. No había, como soy yo, no hay grises. Sí. No es que te voy a querer a vos, te voy a bancar determinadas cosas por alguna conveniencia mía. Me chupa un huevo las conveniencias. Yo te quiero o no te quiero. La gente que no quiero, no la tengo cerca. Pero no voy a buscarle la vuelta, pero no la quiero, pero estoy por convencer. Sí. Nunca estuve al lado cerca de alguien por y aparte era muy loco porque en Carlos Pasto como que tuviste mucha gente allegada. Me acuerdo que estábamos, no sé, Moria, gente famosa, que Fátima Flores, así que venían y como que te querían, te reconocen y te saludan y vos decís... Y vos nunca estuviste como que no se notaba que estabas por interés ni nada. Decir, yo siempre digo, mira, en Mar del Plata, fue a verme Fátima, tuvo Polino, estuve haciendo notas con Robertito Fune, con el personaje de La Pocha y todo lo demás. Dijiste Roca y después Floja. yo termino, Dijiste Roca sí, Floja pero eso al estaba aire. todo pactado con el movilero y toda buena onda, porque siempre también pregunto, o sea, claro. Yo sé hasta dónde doy. Sí, yo me imaginé, digo, ¿no? Porque no, por una cuestión de respeto y porque quiero que si se van a enamorar de mi personaje, se enamoren también desde el respeto. Pero yo digo, haciendo todo eso y comparto cosas con Art, y después vuelvo al hospital a cambiar pañales, a estar con los abuelitos, a estar en el geriátrico. ¿Me entendés? Es una cosa que otra gente no sé si querría volver a cambiar pañales. Claro, porque eso también me parece como re loco, porque vos tenés todo ese universo, por ejemplo, ahora hiciste temporada en Mar del Plata, y de golpe volviste a laburar de enfermero. Y me fui después a hacer Semana Santa Terma de Río Hondo, y volví también a laburar de enfermero, o sea que todavía descanso no tuve, porque después estuve haciendo show y todo lo demás, y después los viernes estoy en la radio, y salgo corriendo de la radio, que estoy ahí con Anabela, y almuerzo 2 cositas y salgo corriendo para Radio Ciudad 95. 89.9. 89, pero antes no era 95. 89.9. Sí, bueno, cambiaron, ahora es 89.9 Radio Ciudad Belleville. Y ahora Radio Ciudad B larga B corta. Y ahora aparece La Pocha, que es como el alma de la radio, mirá. ¿Ahí apareció ya? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estoy estrenando nuevo color, como verán. No me van a ver distinta, pero y todo el mundo me pregunta por qué la flor, y las flores como que le da un toque primaveral de vida. Y estoy mirando porque estoy estrenando esta es nueva, ¿eh? ¿Sí? Sí.
¿Fuiste a la peluquería, Pocho? Y fui a la peluquería y ahí estoy. Y ya desapareció Omar. ¿Qué me cuenta, Martín? Y Omar, ya está. ¿Cómo estás, Pocha? Y se fue. ¿Cómo le va? Bien. ¿Vamos a hablar un poco con vos? Sí, puede hablar conmigo porque yo estaba escuchando ¿Y qué pasa? desde afuera. Sí. Usted le desnudó el alma al ser que me dio vida. Lo ¿Cómo? dejó desnudo. Pero viste que es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí. Es difícil, pero ¿sabe qué valoro? Que sin darse cuenta, él me trajo hasta la mesa con usted. Mira vos. ¿Vio? Y no me puse nerviosa para retocarme las pestañas, nada. Mire, ¿Cómo anda? ¿Cómo es su marido? No me acuerdo el El nombre. Roque. El Roque. ¿Cómo anda el Roque? ¿usted no lo conoció? Sí, lo conozco. pero ¿Usted no me- conmigo sabe con el Roque? Sí, lo que pasa es que me pongo nervioso porque como que yo lo conozco mucho. Es más, ¿usted no le consiguió el carro donde íbamos con el Roque y el perro, el chingüengüencha? ¿Se acuerda que tenemos video? El calambre. Con el calambre, no, porque el chingüengüencha apareció después. Sí. ¿Y qué quiere que le cuente el Roque? Toda esa construcción mía, el Roque, el chico mío, el Juan Manuel, doña... ¿Pero que usted tiene un hijo? Claro, ¿cómo usted no sabía? Bueno, cuénteme, porque la audiencia no Es que sabe. No, pero usted quiere decir que usted habla con el Roque y el Roque no le cuenta que No tiene me un hijo cuenta nada. conmigo. Con el Roque jugamos el truco al 5000. Bueno, al 5.000, al Y 6.000... jugamos, no hablamos mucho. Bueno, usted lo acaba de exponer para que yo vaya y le pegue dos Yo le- chirlos en la nuca al Roque. ¿Cómo no le va a contar que no tenemos sé, un le hijo? pregunto cómo le va bien. El Juan Manuel. Ni me hable de Juan Manuel. Claro, el Juan Una Manuel, vez que- el Juan Manuel es el que me lleva en la Renoleta todas las mañanas a Radio Ciudad, va los viernes que estoy yo. Es el Juan Manuel. Después le tengo... ¿Qué hace Juan Manuel? ¿De qué trabaja? ¿Eh? ¿De qué trabaja? El Juan Manuel hace lo que puede. ¿Qué hace? Y en una época donde no se consigue... El Juan Manuel es único, hijo único. Yo, que he sido media yegua, lo acobijé y lo malcrié. El Roque, y bueno, es el único chico que tengo. ¿Para qué va a trabajar? Sí me salió mujeriego. No al Roque, sino al padre del Roque. El Roque no. Al Roque no. Un poco la familia del padre del Roque, que el viejo, mi suegro, murió a los 108 años, pasado de Viagra este hombre. Imagínese, si no hubiese tomado Viagra, todavía tengo a mi suegro vivo. Y después tengo a doña Betty, que es la señora que me hace las pestañas, y la tengo... no, doña Nelly es la que me hace las pestañas. Doña Betty es la señora la que lee el fideo. Usted tiene que hacerse leer el fideo. ¿Cómo lee el fideo? Claro, y claro, está la gente que lee la borra del café, ella lee el fideo. Usted cae con un paquete de fideo. ¿Lo crudo? Claro. ¿Pero que le tenés que cocinar ahí? Después se lo cocina ella porque lo Ah, tira. y Ella le va a leer el fideo. Ella abre el paquete, lo tira el fideo arriba de la mesa y depende sí. cómo caiga el fideo, Crudo. ella le va leyendo todo lo que viene en su vida, todo lo demás. Eso sí, el fideo lo tiene que llevar usted. Mira. Esa gente es la de Villa Cariñosa, de donde vengo yo. ¿De dónde? ¿Dónde? Villa Cariñosa. Villa Cariñosa queda allá al límite con el barrio donde vive usted. ¿De la estación? No, No, de donde vive de usted, allá, de Solares. de aquel lado. Ah, sí, es verdad, Villa Bueno, Cariñosa, es verdad. claro, que claro. para los autos Claro, ahí. de ahí vengo yo. Claro. Imagínese. Yo lo conocí como Villa Cariño, pero Villa Cariñosa también. Claro, después hizo Villa Cariñosa, ahí Claro. tuvimos el medio caso de COVID, porque le tocó un enano, el único enano que tenemos en el barrio es el que le tocó el medio Luisito, caso de el de- No hubo un caso completo, hubo medio porque era un enano el que Claro, agarró COVID. claro. Gracias a Dios. Y después nos vacunaron, estamos todas vacunadas. ¿Ah, sí? Sí, mi hermana la Pimienta, estamos todas vacunadas. ¿Tu hermana? ¿Cómo se llama su hermana? La Pimienta. ¿Y qué tal la Y- pimienta? ¿Por qué le dicen la pimienta? Negra y picante. Ah, mira. Claro. Y después mi hermana fue la Palmira la que partió. La Palmira. Mi hermana la Palmira que ya no Palmó. está. Palmo. Mi hermana la Palmira. Pero que vive acá en el corazón. Bueno, me quedó la Pimienta. Y le pusieron pimienta por negra y picante. En los bailes central era palo y a la bolsa, palo y a la bolsa. Ella Claro. nunca tuvo corazón para un solo hombre. Fue abierta para todo el mundo. ¿Qué más quiere que le cuente? Mire hasta dónde me llevó. Le mostré fotos de la abuela de Jessie Nash. La verdad, Bueno, para cerrar esta entrevista, ¿con quién quiere que la cerremos? ¿Con la Pocha o con Omar? usted elija. ¿La cierra conmigo o la cierra con Omar? Eso sí, tengo que cambiar, me quedo así. No, yo me gustaría que cerremos con la Pocha, que Bueno. la saludemos, pero y después quiero hablar un poco con el Omar, ¿me Bueno, permite? cómo no.
Bueno, ¿usted me quiere despedir? Yo no sé, usted, ¿dé usted la frase de despedida? Bueno, yo la verdad agradecerle que a través de la conversación esta, que hace como 18 horas que estoy acá. 2 horas casi. 2 horas, de alguna manera permitió que Omar me vaya trayendo, me vaya dibujando y me vaya colocando en este lugar, en este momento. Por eso quiero agradecerle, darle la mano. Ha sido muy buen entrevistador, ha sido como una especie de psicólogo para Omar. Le desnudó el alma y hizo que me trajera a mí hasta acá. Por eso ahora, de esta manera, volvió Omar, ya maquillado. Bueno, no tan despeinado porque hoy me corté el pelo. Ay, pero qué impresionante cómo es como hablar con otra persona. Pero es esto. Sí, pero también igual siempre digo, yo me maquillo y es como que de alguna manera, casi sin querer, es como que me invade la persona, el espíritu de un ser que creo que el que me ha dado salud, vitalidad y gana de hacer cosas, porque yo toco madera, me toco la cabeza, porque tengo 56 años, Martín, y no sé lo que es estar enfermo. A ver, la enfermedad, qué sé yo, una gripecita, pero te digo, ni operado, ni canalizado, ni internado, ni me saqué, ni me puse cosas. O sea, ¿qué más puedo? Yo y soy un agradecido porque estoy rodeado de gente maravillosa. Qué sé yo, fui a Mar del Plata y coseché más amigos, y donde voy, ¿sí? Digamos, cosecho amigos, no sé lo que es cosechar enemigos. Entonces, como yo creo que una persona es feliz, vivo en un lugar cómodo, cálido, no me falta nada, me permito darme los gustos que me puedo dar, tengo sobrinos del corazón, tengo sobrinos de sangre, tengo, qué sé yo, tengo mis viejos vivos, no sé, disfruto, creo que, ¿sabes qué? Yo creo que los seres humanos no aprendieron o no quieren aprender cuál es el núcleo real de la felicidad. ¿Y cuál es el núcleo real de la felicidad? Quererte mucho vos y disfrutar cada momento que la vida te da, sin estar buscando trasladar que la felicidad tiene que ver con alguien. Normalmente el ser humano asocia la felicidad con tener una pareja y, a ver, o cosas materiales. Creo que hay seres humanos que encuentran la felicidad en otra persona, como que lo veo, lo transito en el caso tuyo, de Eugenia, de tus hijos, de tu familia, pero hay otros que están todo el tiempo en esa búsqueda, donde nunca se detuvieron y se sentaron a pensar que tienen todo ahí para ser feliz sin trasladarlo a otro ser humano, porque al fin y al cabo venimos solos y nos vamos a ir solos. Eso es la realidad. Creo que también otra de las cosas que me ha salvado tener ese lado conservador, claro, que me permite no... A ver, nunca hice ni uso ni abuso del personaje para levantarme un tipo, por ejemplo. Nunca fui a un lugar montado de Jessie Nash pensando que con esa imagen yo... No, porque yo soy Jessie Nash y construí el personaje estéticamente femenino para que lo disfrute la mujer. Eso lo tuve claro desde entrada, que era para que lo disfrute la mujer. Después, si el tipo me ve parecido o no a una mina, a mí me chupa un huevo. Puede compararme con una tortuga, que no me importa. Me importó siempre cuidar la estética por y para la mujer. Y es re loco porque yo lo veo, lo vi en Carlos Paz, lo veo acá en Belito, que el público femenino se caga de risa con tu espectáculo. Lo disfrutan. Vos has hecho show para el Día de la Mujer. Bueno, pero también los otros días cuando volví de Telmo fui a hacer un show exclusivo para hombres, que era el cumpleaños de Huguito Marbegio, y eran todos hombres. Yo caía ahí vestido de la pocha pensando que era una fiesta familiar. No, eran todos hombres. Y la verdad que ver el respeto que me tienen, la risa que provoco, la gracia, poderle alegrar un ratito los minutos, la vida de alguien, eso es maravilloso, eso no tiene precio, no te lo paga nadie. Claro. Después me fui a Pipo y había un puñado de gente que fue a ver el show, porque había un montón de cosas. Que yo te falle. Bueno, pero no importa, pero yo hice el show como si estuviese en el teatro que estuve en Mar del Plata con localidades agotadas. Claro. Porque esos 5, 10, 15, 20, 50 se merecen el respeto que se merecen 300 en un teatro o en un café con cero, donde sea. Entonces yo digo, ¿cómo no voy a darle gracias a Dios? Voy a cumplir 56 años el mes que viene, tengo 21 años de trayectoria, tengo amigos, sigo cosechando amigos por donde voy,
Entonces, no, si vos me preguntás, tengo rencor, odio, nunca le decía el mal a nadie, porque esa es otra de las cosas que me enseñó mi abuela. Nunca sean mala gente. Cuando no pueda hacer el bien, el mal no lo desee tampoco nunca. Gracias, Omar. No, gracias a vos, Martín. Gracias a Hugo, gracias a la producción. Y yo creo que este va a ser un lindo programa. Te mando un montón de cosas. Ay, sí. Ojalá Sí. que te conozca mucha gente. Ojalá. Te quiero mucho. Yo también, amigo. Te quiero.